están? Buenas noches, miércoles intratable. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Señora Rocío Oliva, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Está por ahí Luis Ventura, ¿no? Por ahí lo vi. Está allá, está lejos Ventura. ¿Cómo le va? A ver. Sí. Estoy prohibido por algunos minutos. No. Qué fuerte, Lo ¿eh? bien que hacen. La producción te puso ahí, muy bien. El horario de protección. Horario de protección al menor, a las 22 entras, me dice la producción. Bueno, a ver, ejes del día. Susana Jiménez, esto un poco tuvo que ver con anoche, la larga charla con Luis Novarecio, que de lo que era un viaje y de lo que era la queja o no de por qué Susana viajó, derivó en definiciones políticas brutales, en el tono que nosotros un poco le dimos, que miren que esto no es solamente una cosita de un viaje, acá hay un algo más. Hay gente que no cree en Argentina, hay gente que no cree en el gobierno, hay gente... Después le ponemos los adjetivos que quieras. Yo lo describo, después que ustedes le pondrán las palabritas al lado. Lo de Susana derivó en un tema político ya. Muy profundo, muy serio. Hoy había gente revisando los nombres de los argentinos millonarios que no viven en Argentina desde hace 4 o 5 meses, inclusive prepandemia. Digo, por eso, nosotros dijimos, miren que lo de Susana puede ser la punta de un iceberg. No nos quedemos con la anécdota de que el avión salió y el avión llegó. ¿Están huyendo por un posible impuesto a la riqueza? No, porque es un es previo, es previo todavía. No eso. se dan cuenta que acá puede estamos ser. bárbaros. El otro tema es, y ahora te lo vamos a mostrar, habló el ministro del Interior de Uruguay y contó detalles que no sabíamos anoche, que ahora vas a ver que a Susana se le negó una entrada hace un tiempo. Y dijo, señor, usted quiere entrar, comienza a hacer el trámite de residencia, que es lo que hizo para ella y para el hermano. Eso es una parte de este capítulo. El otro tema, coronavirus a nivel local, hay una enorme preocupación, y enorme no alcanza a describir, en la provincia de Buenos Aires, no por la situación, sino por la posible situación. Por eso Bernie hoy usó la palabra bomba atómica, por eso hoy Daniel Goyán dijo que no descartaba desde cerrar un country, cerrar un barrio. Un edificio. Pero nadie prestó atención a cuando Goyán dijo, miren que podemos llegar a cambiar el recorrido de una línea de colectivos, suspender estaciones de tren o directamente aislar un barrio. No hablo de un barrio cerrado, porque parece que escuché la palabra countries y todo el mundo salió corriendo. Puede ser cualquiera. Hay más gente que vive fuera de los country que dentro de los country. Pongamos también las cosas en contexto. Un edificio que explota. Un edificio, lo planteé yo. Vamos a Coronel Díaz de Santa Fe, hagamos el testeo a ver qué hace edificio. Y capaz que el edificio te encontrás con mucho más positivo de lo que pensaba. ¿Lo de Bernie es en serio o es chiste? Todo es en serio. Lo que están diciendo Bernie y Goyán lo creen. ¿Cómo era el trámite para irse a Uruguay? Buah, difícil. Se nos va reato. Dale, arrancamos. Esto pasó en el día. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Hay un montón de gente que está jugándose la vida mientras nosotros debatimos. Está bueno debatir, que esta sea una gran oportunidad para discutir estos temas, que después de la pandemia podamos hablar de la situación de pobreza, de la desigualdad en Argentina, de qué hacer con la provincia de Buenos Aires. Yo insisto con esto, lo digo siempre un poco irónicamente, pero si la traes a Angela Merkel a gobernar Buenos Aires, le va mal. Esto es peor, yo le puedo asegurar que es peor que una explosión nuclear, porque en una explosión nuclear uno puede medir en tiempo real la radioactividad. Nosotros siempre estamos 14 días atrasados. El kirchnerismo convirtió una medida sanitaria en una medida política, que la gente tiene probablemente bastante más capacidad que el señor Kicillof o con el intendente Zamora, para regular su comportamiento de manera como hemos demostrado los argentinos durante todo este tiempo. Respecto a las declaraciones de Lorenzetti, yo coincido. La regla general es que la limitación de la circulación y la limitación en las libertades tiene que terminar y enfocarse en dónde se transmite. Desde el momento que sanitariamente sea posible, hay que ir levantando la cuarentena. O sea, obviamente tenemos que cuidar la salud. Entendemos la angustia de todos, entendemos la angustia de actividades que no trabajan, gente que tiene en riesgo su empleo, con todo lo que eso supone. Tema de quinto año, que los viajes de egresados se hagan en septiembre. En el mes de septiembre puede llegar a ser la posibilidad de recuperar el turismo interno, en el desafío de preservar la fuente de trabajo relacionada al turismo, que vamos a tener que encontrar un momento de aquí al año próximo para, de forma escalonada,
que las escuelas puedan empezar a celebrar sus viajes de egresados. ¿Cuántas veces hablamos de que la estupidez humana es invencible? Si alguien viene y le dice que todo esto que nos pasa, la cuarentena, el coronavirus, etcétera, es un plan mundial del que participan Merkel, Trump, Macron, Alberto Fernández, Bolsonaro, Piñera, todos los presidentes del mundo de acuerdo en un plan que nos quite a todos libertad, globalización total para dominarnos. Me permito pensar que es un disparate imaginar eso. Para mí el IFE llegó para quedarse. Bueno, entonces, planes sociales a lo pavote. 30 millones que van a vivir de un cheque del Estado todos los meses. ¿Vamos hacia un Estado total? Sí, Eduardo. Eso se llama comunismo, socialismo K. No sé, ponele chavismo el nombre que vos K. quieras. Dependencia del Estado. Venezuela, Argen-Venezuela. Ponele el nombre que vos quieras, Argenzuela. el que más te guste, para no hacerlo ideológico. Un Estado gigante. Anoche le preguntábamos al ministro Daniel Arroyo si el IFE llegó para quedarse. Él dijo, bueno, el mes que viene en principio sí. Lo dijo ahí. Que junio. Sí, bueno, sí. Hasta el Quiero aclarar, exacto, si tenés cuarentena hasta el 8 inclusive, tiene razón Ernestina. Pero tienen primero que terminar de pagar el IFE anterior. Otro tema, junio, presten atención, aguinaldos. Sigan a las provincias. A ver cómo, cuándo y dónde se paga todo ese paquete. Presten atención a los 5.000 pesos que le deben a los médicos que le prometieron. Que muchos médicos se están quejando diciendo que no lo cobraron. Mucho glitch. Médico y todo personal sanitario, no solo médico. Digo médico. A ver, Gustavo y Pablo, números, porque ya está Fernán Quiroz, vamos a hablar con él. Números de hoy, Gustavo. 706 casos nuevos de contagio de el promedio. Es el número del día de hoy, 13.933 son los casos totales. Hoy tuvimos en las últimas 24 horas 10 personas que lamentablemente fallecieron y llegamos al número de 500 muertos desde el comienzo de la pandemia. Lo que hay que tener en cuenta con los 706 casos, porque alguien va a decir, otra vez subimos de 600 a 700, subieron nuevamente los testeos. Eso te quería los testeos subieron casi un 20%, según lo que me informaron el día de hoy, con lo cual es más o menos relativo. Sobre todo han subido en provincia, otra cosa, ¿no? además de subir los testeos, entiendo que se va focalizado. Hay un caso más y focalizado que seguramente después vamos a referirnos, que es lo que sucede en los barrios vulnerables. Sí. En la ciudad de Buenos Aires... A ver, podemos, no sé, te pido al aire, no sé si se puede. A ver, Gustavo, Pablo, ¿se puede comparar Villa Azul con el 31? No. No, digo, numéricamente, de cantidad de población no tiene nada que ver. Creo que debe haber 5 o 6 villas azules entran en la 31 por cantidad de gente. Sí, pero digo, a ver, número de contagiados. Sí. Yo tengo 2.993 casos aquí en la ciudad, con 916 altas, 24 personas fallecidas. La 31 con 1.850 es el relevo de esta mañana, 1.850 casos. La 1-11-14 tiene 885, la 21-24 tiene 156, la 20 tiene 36 y la 15 tiene 21 casos. Hoy sigue la Villa Azul. Villa Azul tiene 173 pero hoy, es mucho más chica. Y 53 sospechosos que hay que esperar a mañana a ver si se confirman o no. Pero ¿en dónde se puede confirmar o comparar? En la tasa de positividad que dan los análisis, porque eso te da una pauta de cuánta gente realmente está contagiada más que el número global, porque el número global depende de la cantidad de gente que habita y mira, tenés 5.000 en Villa Azul y 43.000 en la 31. En las dos tenemos un volumen cercano al 60%, muy parecido. Y el problema está que si vos agarrás el número de contagiados de la ciudad de Buenos Aires, los barrios vulnerables o Villa Miseria representan el 47% de los contagios. Si agarrás provincia, que empezó a testear más tarde en los barrios vulnerables, está llegando ahora a un 17-18%. Cuando testeen más, si se da la misma proporción, vamos a tener un salto muy grande. Y un elemento más, que lo hablábamos esta mañana en la radio con Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia. ¿Cómo fue el ida y vuelta geográfico del virus? Llega en avión, llega a la clase media que viajó. La clase media se lo contagia a los barrios de emergencia. En los barrios de emergencia, por la propia realidad, tiene un caldo de cultivo. Y de los barrios de emergencia, esto pasó en la ciudad, ahora lo va a contar Quiroz, vuelve a la clase media. Ese es el ida y vuelta que tuvo el coronavirus en Argentina. El último dato que tengo para darte, que me parece, la verdad, sustancioso, en los barrios vulnerables de provincia, yo creo que por falta de testeo, pero no importa por qué sea, al 5 de mayo, ¿cuántos casos había?
Cero. Cero. Claro. Cero al 5 de mayo. 22 días después tenés la cantidad de casos que hay. Y una que ya cosa suman más, de Fabián, para 800. terminar. Que tiene que ver con fuerza laboral, ¿no? Es Exacto. gente que necesita salir a laburar. Oiga, perdón, en la hacer 31 changa. hay trabajadores esenciales, hay un montón de enfermeros en la Policías. 31, por ejemplo. Policías. Hoy en San Isidro, segundo día de la Cava, que estaba muy bien. Ayer hicieron un testeo importante y dio todo cero. Buenos Aires, Buena noticia en San Isidro. 315, esto la Cava, que tiene 7.000 habitantes. Buenos Aires, 315. Hoy, la ciudad, 361. Chaco, 16. Corrientes, que venía con invicto, 2. Vamos a hablar con el gobernador. Perdón, ¿puedo hacer Porque un Corrientes... en la Cava? 2, San Juan, Está aislada 1. hace mucho más tiempo, mucho antes que tenés Mucho antes, gendarmería en la puerta sí. hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Está Fernán Quiroz con Mauro Gundín. Mauro, Fernán, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Recién los escuchaba y también hablaba antes de venir al aire con el ministro de Salud de Cava y me decía que, bueno, esta curva que se veía en los barrios populares se ha aplanado tal vez en los últimos días. Esas estadísticas se han mantenido un tanto más estables, pero sí hay una curva que indefectiblemente está creciendo, ¿no, Fernán? Sí, por supuesto. Buenas noches a todos. Sí, claro, la ciudad de Buenos Aires tiene una curva que está evolucionando a una velocidad de reproducción más o menos estable en las últimas 6 o 8 semanas, lo que hace que en este momento estemos entrando en una fase un poquito más empinada, más logarítmica, y eso es un poco lo que venimos comunicando y lo que estamos viendo de hecho día a día, ¿no? Fernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Es imposible preguntarte si estamos en el pico o acercándonos al pico hasta que no bajes, si no, ¿cómo sabés cuál fue el pico? Claro. Obvio cálculo sí, claro. físico, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿si estamos en la ladera de la montaña subiendo? Lo que uno ve de los últimos 7 a 10 días de la ciudad es que efectivamente el carácter de la curva ha cambiado y ha acelerado el nivel de velocidad día a día, con lo cual seguramente estaremos empezando en la ladera de la montaña. No podemos estar seguros porque, como decís vos, la curva se completa o se interpreta cuando está completa, ¿no es cierto? Pero es evidente que en los últimos 10 días hemos aumentado mucho el número de casos por día. Fernán, vos me explicabas hoy, creo, o ayer, uno habla tanto con Quiroz, con Goyán, con Santiago, uno ya, pero no sé qué día me lo explicaste, pero fue hace poco tiempo, ayer o hoy. Me explicabas que la lógica del virus llegó en avión, estaba en la clase media alta, y ahí llegó a los barrios populares, y de los barrios populares vuelve a la clase media, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se ha reflejado exactamente en la ciudad y es el temor que imite provincia. Sí, en realidad, vos fíjate que el virus lo que hace es correr entre persona y persona. Y lo que pasa es que en los barrios populares la contagiosidad es mayor porque allí no tienen la principal vacuna de esta enfermedad, que es el distanciamiento físico. Con lo cual lo que ha pasado es que cuando llega al barrio popular corre más rápido. Pero hay que tener mucho cuidado en interpretar los datos, al menos de la ciudad de Buenos Aires, porque lo que nosotros vemos ahí es que si bien algunos barrios se han anticipado por esta cuestión de la contagiosidad, en el número de casos que reportamos por día, nosotros vemos que la curva tiene una distribución geográfica en toda la ciudad y toda la curva de la ciudad está evolucionando, ¿no? Es un poco más concentrado en el 31, en la 11-14, en la 21-24, pero la verdad es que la distribución es muy diversa. Incluso, como comentábamos recién, en el barrio 31, el número de casos en los últimos días se está sosteniendo relativamente estable, como que no está manteniendo una aceleración como venía antes, ¿no? Hay un debate sanitario con su costado político-filosófico. ¿Vos estás de acuerdo con, teniendo una villa del tamaño de la Villa Azul, cerrarla? Sanitariamente, ¿te parece bien? Hay gente que dice que es lo único que se puede hacer y hay otra parte de la biblioteca que dice sí, pero si tengo contagiados los meto adentro en un gueto y es peor, contagio a todo el resto. ¿Vos en qué parte de la biblioteca estás? Bueno, yo te diría, del lado de la ciudad no vemos ninguna necesidad de tener esa estrategia porque, como yo te decía, tenemos 60 o 80 casos en un día en el barrio 31 y tenemos 300 casos en el resto de la ciudad. Sería como querer separar 80 de 300 con una barrera. No tiene ninguna lógica y por eso esa estrategia en la ciudad nosotros no la aplicamos. No, pero... luego hay que ver las circunstancias de la provincia. Yo no conozco los detalles del caso. Sí sé que es un barrio popular relativamente contenido, no tan grande, al lado de un gran barrio, ¿no? Que es Itatí.
con lo cual tal vez algo tenga que ver la intención de generar ahí una barrera de contagiosidad entre ambos barrios. Pero realmente es un tema que no conozco en detalle para opinar. Fernán, hay un punto crítico dentro de la 31 o del barrio 31 que es abajo de la autopista, donde el hacinamiento, de hecho fue el foco, fue el lugar donde murió Ramona, digamos, hay un montón de situaciones donde no había agua, donde faltó agua. Ese lugar, mucha gente que analiza lo que se hizo, obviamente con el diario del lunes, ¿no? Obviamente con el diario del lunes, pero que analiza lo que se hizo en el 31, dicen, ¿por qué no aislaron puntualmente lo que es el sector de abajo de la autopista? Y tal vez se podría haber evitado el estallido que se llevó a Ramona. Sí, yo te diría, en el barrio 31 no tuvimos un foco concentrado en un lugar. Los primeros casos ya estuvieron distribuidos, de manera que los datos nuestros no indican lo que vos decís. Ahora sí, decididamente, el lugar debajo de la autopista es el lugar con más dificultades, tanto que es el lugar que estaban todos, habían sido y estaban siendo llevados. Es el más hacinado, sí, claro. Y es donde faltó agua, por eso digo que fue un foco, ¿no? Ah, claro, sí. Claro. Es que por eso es que esa gente era la que estaba siendo llevada a los departamentos nuevos. Claro. Vos sabés que toda la estructura edilicia que se construyó, y muchos de ellos ya han sido llevados para allá y otros están siendo llevados. Ajá. Ministro... Perdón, es lo que separa la 31 de la 31 bis de la 31. Claro. Sí, es lo que está bajo la Ilía. Y es donde hay más hacinamiento. Claro. Mirá lo que es la historia, porque otra autopista, la sudeste, si Dios quiere, está conteniendo que la epidemia del azul pase a la Itatí, porque se dividen por una autopista. Claro. Y además mirá, en un caso sirve, en otro no. Hay una cuestión de habitantes, Fernán, muy importante, porque estamos hablando casi de 45.000. Dimos los números de la villa, comentaste que la situación en las últimas horas está un poco mejor, esto no significa que esto es oscilante y cambiante. Te pregunto por esto, si seguís preocupado por el tema villas, y por la otra parte, porque el ciudadano porteño siente, y me flexibilizaron, y allá nos contaba Santilli, tuvimos que retroceder, porque no es un problema de la villa el virus está en los centros comerciales, el virus está en los transportes, el virus está en cualquier lado. Sí, por supuesto. Digamos, nosotros hemos dicho desde el primer día, hay 5 subgrupos de la sociedad que hay que cuidar particularmente con políticas públicas muy precisas y claras. El subgrupo de los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad, los geriátricos, las personas en situación de calle y los barrios populares. Para los barrios populares, por lejos, la mejor estrategia es el testeo sistemático, la búsqueda activa y rápidamente el testeo a las personas vinculadas a un enfermo, de manera que cortar la transmisibilidad del virus sobre las personas que viven o conviven con el enfermo que has diagnosticado o que tienen vínculo con él. De manera que esa es una estrategia que en todo el mundo ha funcionado y es la única que ha demostrado utilidad cuando el distanciamiento físico no es posible, y es lo que hemos implementado con Nación en este programa Detectar, que ya llevamos los 5 grandes barrios porteños populares están bajo este programa, ¿no? Diego. Ministro, hoy tuve la posibilidad de hablar con trabajadores de la salud del Hospital Fernández. Hay una enorme preocupación por la cantidad de infectados, más de 27 personas, empleados de la salud del hospital, y hasta la Asociación de Médicos Municipales pidieron una reunión con usted para hablar sobre la falta de testeos al equipo de salud y la falta de elementos de protección personal. Hay una enorme preocupación en el Hospital Fernández. ¿Qué balance hace usted? ¿En qué está ese tema para usted en cuanto a la prioridad? Tremenda preocupación y ocupación por parte del Ministerio. Te hago una pequeña corrección, yo me reúno con cierta asiduidad, prácticamente semanalmente, con todo el Comité Ejecutivo de Médicos Municipales para trabajar estos temas, y siempre dialogamos sobre cómo hacerlo mejor, cómo cuidar a la gente, cómo estar cerca. Y por supuesto, los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales tienen 3 mecanismos de adquirir la enfermedad. Uno, tomarlos en la propia comunidad, porque el virus circula en la comunidad y también se pueden enfermar. 2, contagiarse entre los profesionales, lo que se llama el contagio horizontal dentro de los hospitales, pues son lugares donde el distanciamiento no es tan claro y no es tan fácil. Y el tercero, mientras atienden pacientes que tengan la enfermedad. De manera que tienen múltiples oportunidades y nosotros tenemos que trabajar en todas ellas para evitar que ellos se contagien. Pero hacen ha sido un problema en todos los países del mundo, y yo por eso... Bueno, hoy comunicamos públicamente con Horacio que en el día de mañana vamos a empezar a hacer los testeos sistemáticos en el equipo de salud. Vamos a empezar sobre todo por las personas que trabajan en la terapia intensiva, que son los que más riesgo están. Eso y vamos a ir agregando día a día a las diferentes personas.
Sí, ya lo hemos comunicado, el día de ayer ya lo hemos comunicado. Ministro, hay un informe que publicó hoy un técnico del CONICET, un bioinformático llamado Rodrigo Quiroga, que fue levantado por algunos medios, diciendo que con la tasa de duplicación cercana a la que está teniendo la ciudad ahora, él habla de una tasa de duplicación de 8 días por los casos, si bien Buenos Aires está creo que un poco por encima, 9,5, aproximadamente para el 13 o 14 de junio, la ciudad de Buenos Aires tendría saturado su sistema de atención en terapia intensiva. ¿Esto es así? Bueno, yo le diría primero lo que tengo que decir que Rodrigo es una persona que hace tareas y trabajos epidemiológicos y estadísticos de muy buena calidad, es una persona muy reconocida y yo lo reconozco también, lo primero que quiero decir en términos de su persona. Ahora, en este trabajo en particular creo que está cometiendo un error técnico que de alguna manera le genera una incapacidad de evaluar lo que está queriendo evaluar, porque como yo siempre insisto, nosotros cambiamos la estrategia de testeo en la Ciudad de Buenos Aires hace 10 a 14 días. De un formato de testeo cambiamos un testeo mucho más sensible, mucho más proactivo, con lo cual no podemos hablar de la tasa de duplicación de la ciudad hasta que no tenga suficiente cantidad de tiempo para comparar un periodo con testeo con esta metodología con otro periodo con testeo con esta misma metodología. Están comparando para duplicar los datos de la ciudad un momento que tomamos un testeo de una manera que era poco sensible con otro que detecta muchos más casos, y eso técnicamente no es correcto. Es decir, que usted podría asegurar, pero perdóneme, ministro, usted podría asegurar que no satura, que no es que no va a haber más camas de terapia intensiva para la gente que esté infectada aproximadamente a mediados de junio, ¿o es una posibilidad que está latente? No, yo te corrijo, yo no puedo asegurar nada porque en esta pandemia nadie puede asegurar nada. Lo que yo te puedo hacer es evaluar técnicamente los datos que tenemos y hacer las proyecciones con los elementos que tenemos, que tienen un rango de variabilidad, por supuesto, que le ha pasado a todos los países del mundo. Lo que yo te digo es que si la tasa de contagiosidad de la ciudad sigue como viene, entre 1.3 y 1.4, es decir, que no hay un cambio de comportamiento social, no se cambian las políticas públicas de la cuarentena, y eso se sostiene a lo largo de las próximas semanas, nosotros tenemos estimado que la cantidad de camas que van a hacer falta son las que hemos comunicado públicamente y las que hemos montado en el sistema público de salud. Lo que yo estoy diciendo es que el informe que hace Rodrigo está partiendo de una base, de una duplicación de los casos de la Ciudad de Buenos Aires, que no es posible hacerlo técnicamente porque ha cambiado el método de testeo y por lo tanto no tenemos una base comparable, se están comparando dos momentos totalmente diferentes. Ok. Doctor Quiroz, creo, a ver si me equivoco, usted dijo que el pico en realidad iba a durar entre 6 y 10 semanas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la cuarentena también va a durar 6 o 10 semanas más? No, decididamente no tiene por qué. Vos estás aclarando bien la diferencia entre ambas cosas. Una cosa es la curva de contagios, cómo va a ser en todos los países del mundo, que uno puede evaluar que ya hayan terminado la curva. Lo que uno puede ver es que esa curva, desde el momento de la base de la montaña cuando empieza hasta el momento de la base de la montaña cuando termina, suele durar 6 a 10 semanas. Pero la cuarentena no tiene por qué tener esa duración. Todos los países del mundo, cuando han pasado el momento más alto y empieza a descender, es decir, que el R0 baja debajo de 1, por más que tengan muchos casos cotidianos, cuando la contagiosidad baja, porque la curva empieza a bajar, rápidamente desandan la medida de la cuarentena, ¿no? Bien. Hoy, ¿en cuánto está el R0 en la ciudad, ministro? En las últimas 8 a 10 semanas está entre 1.3 y 1.4, siempre en un valor relativamente similar. Ah, bien. Rocío Oliva pregunta. Sí, ministro. Mi pregunta es un poco lo que hablaba Ernestina del tema del agua. ¿Ustedes tienen un número exacto de las villas a las cuales le falta agua, ya que es una de las primeras cosas necesarias para poder combatir el virus? Mira, vos sabés que todos los barrios populares en general de la Argentina tienen dificultades con las redes de agua porque las redes dentro del barrio son hechas persona por persona y las conexiones no siempre tienen garantía. A veces cuando levanta la presión de agua de entrada al barrio se desacoplan las redes adentro y trae mucho problema. De manera que todos los barrios tienen algún problema con el agua, eso es indiscutible. Lo que ha hecho el Estado porteño en los últimos 5 años es una enorme inversión para la infraestructura alrededor de los barrios y hacerle llegar
instalaciones más seguras sobre las cuales se puedan conectar. De hecho, no es mi expertise, estoy hablando de algo que no conozco en detalle, pero entiendo que eso es lo que está ocurriendo en el barrio 31, ¿no? Fernán, la última pregunta un poco siguiendo la de Ceferino. El sábado 6 de junio uno presupone que habrá la histórica ya conferencia de prensa quincenal del presidente explicando que por lo menos en la ciudad tiene Gran Buenos Aires sigue la cuarentena, ¿no? En los términos actuales. Bueno, en los términos actuales no lo sé. Digamos, seguramente algún grado de limitación tendremos, pero eso dependerá mucho de cómo evolucionen los datos las próximas 2 semanas. Llevamos apenas 3 días de la última vez que el presidente nos habló, con lo cual cuando tengamos 5, 6, 7 días más y tengamos una tendencia clara, por ahí voy a poder empezar a tener alguna opinión. Bien. Fernán, gracias como siempre. Abrazo enorme, abrazo gigante. No, por favor, gracias a todos ustedes, saludos. Gracias, Mauro Gundín, también. Estamos un poco preparándome. La lógica hoy es que el 6 de junio esto siga, ¿eh? Digo, como diría la doctora, no nos hagamos los rulos. Aumentó el número de casos, pero este no es el pico de la pandemia, sépanlo. No sabemos, sabemos que estamos en la ladera de la montaña. No es este. Una Argentina que sigue viviendo en metáforas. Hace años que vive en metáforas. Salimos del mundo náutico de pro, llegamos a puerto. ¿Verdad que el pro era fuerte? Salimos del mundo náutico y entramos al mundo alpinista ahora. Seguimos hablando. Aviso importante, aclaración, 2 puntos, prólogo, anuncio, atenti. Brancateri en instantes le contesta a Yanina Latorre. Tema la peluca rubia, ¿no? Tema es la peluca rubia. Voy a aclarar en un ratito. Mira, yo tiro alcohol mientras. Tema la peluca rubia. Sí, está muy delicado el asunto y es serio. Así que ¿Cómo muy delicado el asunto? ¿Cómo está muy delicado el asunto? Hay respuesta para todo. Yo tengo el corazón partido porque los quiero a los dos. Ahora está sacado, Doman. Te tenés que jugar, Doman, porque estás medio dubitativo. Doman. Conductor que huye sirve para otro debate. Tiene razón. No, está escribiendo Yanina Latorre. 21 y 52. Me siento Perdón, ¿vos de qué lado estás? ¿De qué lado estás vos? Ambigua. Mira. A vos te quedó claro que yo soy un cobarde, ¿no? Te quedó claro que soy un cobarde, perfecto. No, a ver, no sé qué pasó hoy. ¿Te contestó Yanina? Sí, contestó al aire, pero bueno, ahora me dijeron que en un ratito lo vamos a... No, adelante, no. Hay muchos temas hoy. Tenemos al gobernador de Corrientes esperándonos. Tenemos a Luis Ventura para hablar de Susana. Tenemos la palabra del ministro de Interior de Uruguay. Que me digan las indicaciones. Lo que vos sientas. Que fluya, Diego, lo que vos sientas. No, primero que hoy veí lo que decía, pobre, ¿no? Pobre Yanina, pero... Lo de la peluca lo decía por mí, no por ella. No me voy a dudar que tiene peluca. Digo, primer punto, que es, mirá lo importante. ¿Tiene o no tiene? No, ni sé si. No tiene. Yo decía que yo creo que no tiene. Peluca porque parece que le contesta a. Sí. Ahí está. Brancateri le habla al país y le contesta a Yanina Latorre. A los que critican al presidente. Parece que si vos coincidís ideológicamente, como dijo Ceferino, no sos reconocido en la política, en eso le doy. No merecés ser reconocido. No merezco ser reconocido porque ya estoy y no necesita dialogar conmigo. O sea, no le puedo preguntar nada. Me sigue mandando mensaje Yanina. Espera, pero vos coincidís con lo que dijo Ceferino. Sí, totalmente. Es una teoría comprobada, además. Lo mismo pasa con otros aspectos de la relación periodismo-política, ¿no? Salvo lo que sí se puede aspirar siendo militante es, por ejemplo... Vuelve fútbol para todo, ahí sí podés aspirar. Es probable, trabajando siempre. Sí. Está bien lo que dice Pablo, ¿de qué estamos hablando? Sí, tiene razón, Pablo. Error mío. Yo presumí que todo el mundo sabía de lo que estamos hablando. En el día de ayer, en el programa LAN, el de Ángel de Brito, mostró el celular de Yanina, donde se escribe, se whatsappea con el presidente. Y Yanina le preguntó, para nosotros, nuestro leal es saber entender, innecesariamente al presidente por un trámite sobre cómo tiene que hacer o no el trámite para llenar, para ir a trabajar a Canal 13 o a Radio Mitri. El presidente le contestó y termina diciéndole, si te paran, decí que hablaste conmigo, algo por el estilo. Mira, voy sumando cosas. Primero, a Brancateri le molestó todo. No, innecesario molestar. El presidente tiene la disyuntiva de cómo pagar la deuda, de cómo salvar la vida de millones de argentinos, de cómo resolver el problema económico que tenemos, una caída en la economía brutal. Y vos, Yanina Latorre, lo molestás al presidente para esa estupidez. Primero, que no sepas cómo resolverlo, habla mal de vos. Segundo, que el presidente tenga que resolverte eso cuando puede resolvértelo un asesor, también es grave. Y tercero, es grave que el presidente pierda tiempo en contestarle a Yanina Latorre en vez de estar resolviendo el problema de los argentinos. Digo,
Eso me pareció... Atención, Ernestina. Atención, Ernestina. Le contesta mi amiga Atención. señor Brancatelli. Sí. Perdón, si quiere... No tiene mi celular, que me escriba a mí, no hace falta que te tenga vos de por medio. No sé, Digo, chicos, yo no les... O sea, ya... ¿Sos amigo de Janina Torre? No, pero tengo conocido. A ver, todo esto es como vos, no soy amigo, pero tuvimos una charla y tengo una relación amena. Que lo tiene Si no, le puede pedir al presidente que le pase tu celular. Si vos tenés el teléfono del presidente, le escribís y te contesta, ya la No, a mí no me contesta, por eso digo. Le voy a decir a Janina que le diga al presidente así. Bueno, escucha, amo que Brancatelli se cuelgue de mí. Bueno. Original, ¿eh? No entendió lo que dije. La pregunta que hice fue el lunes, cuando al aire no se sabía la data concreta de los permisos. Es y él fácil, era la mejor fuente. No tengo el celular, decía a Brancatelli que dice que no tiene tu celular. Branca, ¿se lo doy? Ahora ¿Te puede pasar tu Decirle a celular? Brancatelli que igual me cae muy bien, pero que te colgás de Janina. No me cuelgo nadie, no me cuelgo nadie. No me cuelgo nadie, no necesito colgarme a nadie. Bueno, pero al final eran amigos. Insisto, Listo. si quiere... A ver, de tema amigos. espectáculo y de escándalos me puede enseñar un montón. Ahora, temas políticos, más allá de la relación con Alberto, le puedo enseñar que para evacuar esa duda hay otros caminos con personas que no son el Rocío presidente. Oliva pone cara que lo quiere agregar, a ver. No, que yo no tengo el número del presidente, pero tengo entendido, gente que lo conoce y charla con él, que el presidente le responde a todo el mundo que le manda mensajes, que es bastante amigable en ese sentido. ¿A todo el mundo o a cualquiera, qué quieres decir? No, a quien le mande un mensaje. Se toma el tiempo de responder. A Brancatelli no le contesta. ¿Puedo aportar algo? El tema es que a Brancatelli, el presidente, este es el nudo. A Brancatelli no le contesta. Este es el tema político. Le voy a escribir y le voy a preguntar cómo hago si pincho... Pará. Yo le voy a preguntar al presidente, perdón, si pincho un neumático ahora cuando vuelvo, ¿qué hago? Le pregunto. Escribile. Le puedo preguntar, ¿qué hago? Salgo de Panamericana y es comercio de cercanía. No, perdón, lo banco a Branca. O lo tengo que cambiar yo y al día siguiente cambiarlo cerca de casa. Lo banco a Brancatelli. Me parece bien escribirle, por favor, eso al presidente. Pará, si yo... Tengo un exnovio que no sé si llamarlo o no llamarlo. Claro. Escribirle al presidente. Preguntas al Ahí está, presidente. perfecto. A ver, vamos, preguntas al presidente. ¿Qué pregunta le haría a Claudio, Pero por el ejemplo? tema es que el presidente conteste, chicos. Bueno, escribámosle todos y a ver que alguno va a contestar. ¿Qué le podemos preguntar? Vilouta le quiere preguntar, presidente, ¿me garantiza cuarentena hasta el 1 de enero del año que viene? Perdón, no, pará. ¿Cómo hago Fabián, para ahí está el tema. entender a la gente que no quiere cuarentena? Que Y dice, ahí te va a contestar él. Ahí te va a decir, es lo único que no sé. Fabián, te va a decir el presidente. a Paulo y a Ceferino, con justo merecimiento, le responde. Son los que más criticaron al presidente durante mucho tiempo antes de que sea presidente, ¿no? La candidatura, todas las medidas económicas. No le gusta Lo las critican alcahueterías. y le responde. Periodistas que lo critican le dan nota. Pero por favor, perdóname, ¿qué crees? El tema era más profundo. Bueno, no es celos. De las periodistas que junto a su marido más críticos y más daño le han hecho al proyecto. ¿Quiénes? No importa, ya sabemos. Le ha dado nota hace muy poco tiempo. Déjenlo terminar. A ver. Ojo, porque esto es el relato no de un náufrago, como diría García Márquez, sino el relato de un olvidado. Pero marquemos de un no reconocido. No correspondido. Perdón, marquemos algo. Escuchen porque Brancatelli, ¿te gusta o no? Sí. Es la voz brutal del kirchnerismo. Yo hablo con un... Escúchenlo. Por eso debe ser. Perfecto. No tiene... Escúchenlo. Le puede gustar o no. Brutal. Escuchen a Brancatelli. En este contexto, es la voz que se rían. Hay ciertas cuestiones. No lo tomen en joda lo que esté diciendo muy serio. Escúchenlo. Perdón. Esto es una opinión que creo que hay muchos que son como yo más cristinistas, que hay muchas cosas que hay que ceder de respeto, de cordialidad, y hay límites que no hay que pasar. Hasta ahí está bien. Ya cuando pasás de la raya... Bueno, perdón. ¿Qué está diciendo el señor Brancatelli? Brancatelli dice, aquellos que nos tiramos arriba las granadas durante 4 años no nos contestan en WhatsApp. Perdón, porque el contexto real, eso no tiene que contestar. Pero perdón. Estaba tirando la granada. Pero perdón. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Es la verdad. No. Pero escúchame una cosa. A ver, de política. Repetí esto, cámara a Saboya. Sobre militancia. Mientras Brancatelli se tiraba arriba las granadas, ¿qué hacía Alberto? Tiraba la granada. Y además una cosa. Branca, Fabi. El tema es así. Justamente lo que se hace cuando vos construís poder es ocupar lugares que no tenías. A vos ya te tenía el presidente. Con lo cual, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar una nota a Ceferino? ¿Le va a contestar a Janina? No mezclemos los temas. No mezclemos los temas. Perdón. ¿Puedo hablar? ¿Qué tema caliente, Dios? Primero, le contesta a quien quiere. Segundo, tal vez no le gusta
que lo molesten por estupideces o por cosas obsecuentes. Parece que sí. Pero pará, que Yanina Latorre le preguntó la cuadratura del círculo. Lo que preguntó Yanina no me lo pregunta ni mi mamá a mí, porque sabe que Y estoy bueno, ocupado. ¿y eso en qué categoría lo pones? Perfecto, una estupidez sublime. Eso no se pregunta. Otra cosa, cuando el señor Fernández vino acá, que era anticristina a muerte, vos no eras albertista, así que no te hagas ahora Pará, que Paulo. nosotros la causa... Quiero responder a eso. Pero el señor pertenece al sector político. Paulo, El señor no. pertenece al sector político que es dueño de las acciones. Bueno, pará, Paulo, yo te voy a decir algo. Esto es política. En el momento que vino Alberto, Sergio Massa estaba por un lado, él estaba por otro. Esto es peronismo, se acomodó, como es el peronismo tradicional. Ahora estamos todos juntos. Por lo tanto, yo considero que en este periodismo militante, o peronismo militante también es una agrupación de Gallego Fernández, que le mando un saludo, y en este periodismo militante, yo hay dos valores que considero que son importantes. Primero, que son los compañeros, y segundo, que la lealtad. Digo, hay al menos una cuestión de reciprocidad por lealtad y contestar. Entonces Alberto queda fuera de esos dos valores que te dije. Me gusta mucho Saboya está iluminado. Yo te estoy ayudando, bola, estoy de parte tuya. Repetí, Saboya. Repetí cómo es. Son dos valores de Pero son dos valores que él, aparte, no solamente defiende, sino que la verdad que él lo milita. Milita y es coherente y se lo reconocemos todos. Porque presidente no los tiene. ¿Cómo arrancó? Perdón. ¿Cómo arrancó el tema? ¿Qué antigüedad eso? ¿Cómo arrancó el tema? Pegándole a Yanina Latorre y al final vamos a pedirle disculpas a Yanina y matarlo al presidente. Vamos a terminar ahí. Pero vos sabés, zafó del debate. hay una cosa interesante. Mira, la relación entre el periodista y el político es muy interesante. Hay un político brasileño que dice, tomando desde el político, ¿qué busca un periodista en un político? Información, amistad o plata. En el caso de Yanina es amistad. Es decir, ella le pregunta por una cuestión de soy amigo del presidente, me contesta, amistad. Hay otros que buscan información y hay otros que buscan plata. Siempre es así. Lo que decía este político brasileño, que desde el punto de vista del político, el político puede cometer un error o tres errores. Darle información al periodista que busca plata. Darle plata al periodista que busca amistad. Y darle amistad al periodista que busca información. Ese periodista, ese político era extraordinario, gran político baiano, Antonio Carlos Magalhães, más conocido como patrón de todo ACM. Brasil. El dueño del dedo. El senador dueño de Brasil. Claro, era el El que dueño de eligió Brasil. presidente desde el escritorio, hacía así y lo ponía Pero ahí. es interesante Buena porque frase. viste que es así, ¿no? Es información, amistad, es decir, soy amigo del presidente y plata. Igual hay La algo que política habla bastante brasileña mal, tiene perdón, definiciones hay algo que habla maravillosas. bastante mal del periodismo argentino Sí. y la concepción es la que acaba de dar Ernestina. Upa, a ver. Ernestina dijo, ¿Dónde va a grabar? bueno, Abraham Cayale... No me imites. Imitala, por favor. Bueno. Te pido que la imites. Con gesto, más gesto. Para que A vos no te va a interrumpir contestar. alguno. Bueno, Abranca ya lo tiene. Abranca ya lo tiene. En cambio, quiere tener para sí Construye a nuevos Paulo o a Quiere Seferino. tener a nadie. Lo que en realidad tener? habla bastante mal, en este caso, del periodista que porque un presidente le contesta, pasa a ser un periodista afín al presidente. No, pero el periodismo no está para mí para militar a ningún presidente. Pero está para informarles y vos en lo todo que decís, caso, está para hacerle preguntas. Tenés mucha con razón. que él no quiera contestar. ¿Sabés por qué tenés tanta razón? Le podemos Tiene razón. hacer un listado de los periodistas a los cuales Alberto Fernández le contesta. Yo te digo, No, que es muy importante, porque él a qué aspira, porque él sabe muy bien comunicar. Ahora inventó el tema de la cuarentena o muerte, que la cuarentena o muerte es un invento que muchos periodistas se compraron, que es una mentira, pero bueno, funciona. Y militan. Si funciona, tiene éxito. Mirá, él quiere lo que es llamado Corea del Centro. Por eso, Gustavo, me encanta lo que vos decís, porque él contesta a ese grupo de periodistas. Yo creo que hace bien. Y hace 5N. ¿Y por qué hace 5N? ¿Por qué? Porque están los Brancatellis. No, Por los propios, no es que el hablar con los kirchnerismo propios. duro. Es mucho. ¿Qué es? No, ¿Qué es? ¿Qué son? El 5N es el albertismo duro. es el kirchnerismo light. No. Es mucho. Yo igual, si me permiten, hay un señor de los medios que sabe mucho esto, que es el ruso, uno de los directores de Cuarzo en Demol, y con él inventamos una frase una vez que todo en los medios dura 4 meses.
las políticas de comunicación, los formatos de los programas que tienen que renovarse cada 4 o 5 meses. Bueno, que todo en 4 meses se deglute hoy en el mundo moderno, las redes, las urgencias, el fast food, toda nuestra cabeza muy, muy veloz. A mí me parece que esto que dijeron ustedes de cómo era la comunicación del presidente era al principio, ahora cambió. Ahora no hay más reportajes a Majul, no hay más reportajes sobre Morales Solá. Tenenbaum, sí. Pero Tenenbaum no es de la radio. Sí, pero yo te puedo hablar, yo trabajo en Corea del Centro, es obvio. Ernesto es el centro. Mucha crítica. No. Y mucho enojo del presidente. No hay más, no hay más, pero ese presidente, no. Pero el presidente que cruzaba el presidente que cruzaba el charco, hablar con los periodistas opositores a kirchnerismo no está pasando más. Pero es la estrategia opuesta a Cristina también. Eso era. Está bien, pero eligió una estrategia opuesta a Cristina. Era cazar. Cristina pescaba una parte y él pescaba otra. Y con eso ganaron. Y el presidente, mal no le fue. Rocío quería decir algo. Ahí está el gobernador de Corrientes esperando. No, que para mí el mensaje del presidente fue inteligente porque en definitiva no le dijo nada. Le dijo, decirle que vas de parte del presidente. ¿Vos le escribirías al presidente? No. ¿Tenés el teléfono de él? No lo tengo. ¿No? ¿Y si lo tuvieras? Él te va a escribir a vos. No, para eso no le escribo. No. Pero yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo que Saboya sabe. Fabián, digamos una cosa. No digo nada. No diga nada, no. Lo digo yo. No diga nada. Total, yo ya me entendieron, ¿no? Me entendieron todos. Lo digo yo, total, conmigo. Me dicen que está roto. divirtiéndose con este debate el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, primera vez que hablo con él. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Me dice que estaba siguiendo atentamente nuestro debate, me dice la producción. Sí, interesante. ¿Usted se escribe con el presidente? Sí, he mandado un par de imágenes, pero hemos tenido conversación por Zoom y tuve oportunidad de estar con él una vez. Bien, pero usted tiene el teléfono de él, si necesita una urgencia. Por supuesto. Imagino que usted lo hará a través de Guado de Pedro, pero que es el canal habitual. Pero por supuesto que es Guado, pero en una emergencia capaz que le escribe. No, le escribí y me contestó, por supuesto. Bueno, Corrientes es, como dicen hace siglos, ¿es otro país? ¿Es una república? ¿Está fuera del coronavirus? Mire, nosotros tuvimos casos de coronavirus y en este caso tenemos 2 casos también de coronavirus. Lo que pasa es que tenemos 75 ciudades, de las cuales 72 no han tenido casos de coronavirus y hemos tenido una estrategia con los intendentes que ha dado su resultado. Así que venimos trabajando bien, fuimos liberando paso a paso actividades, nos fuimos acomodando y bueno, estamos en una fase 5, donde estamos incorporando otras actividades nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bares y restaurantes? Por ejemplo, bares restó, por supuesto con las medidas del caso. Estamos incorporando lo que tiene que ver con hoteles, que dividimos en 2, hoteles de zona blanca y hoteles de zona roja, donde nosotros podemos comenzar a tener algún tipo de reactivación de esta industria, que es fundamental. Habilitamos y estamos en una etapa de instrucción para habilitar los gimnasios. Bueno, tratando con mucha precaución, por supuesto, tratando de usted autorizó, volver a esta nueva normalidad. Mejor dicho, usted pidió la autorización para la apertura de un shopping, ¿no? Sí, lo habíamos hecho en su momento y lo está funcionando. ¿Cómo funciona el shopping? Como una galería comercial. Nosotros, los patios de comidas están clausurados, los baños están clausurados, la gente puede ingresar con las condiciones sanitarias que todos conocemos y va a tomar su producto o lo compra, y con determinado número de personas que puedan ingresar. Eso, ¿cuánta gente puede estar al mismo tiempo dentro del shopping? No sé el tamaño del shopping. No, es un shopping chiquito, tiene 80 comercios, de los cuales 40 están abiertos, los otros se fundieron, por lo tanto lo estamos haciendo como si fuera una galería comercial, para que usted se dé cuenta, pero moviendo el comercio. Por un lado, gobernador, por un lado lo voy a elogiar y por otro lado lo voy a criticar, en el mismo punto. Cuando arrancó todo esto, Chaco empezó a explotar, cosa que sigue pasando, ¿no, Gustavo? Pablo, lo dijiste vos. Chaco es el tercer foco de pandemia argentino, por encima de Córdoba, por encima de Santa Fe. Con un puente para el que no conoce. Con un puente, resistencia en una punta Corrientes. Claro, están muy comunicados ustedes, inclusive en la vida diaria. Gente que vive en Corrientes, trabaja en Resistencia, gente que vive en Resistencia, trabaja en Corrientes. Ustedes fueron muy duros en un momento con Chaco.
Inclusive recuerdo la tapa de un diario, no le puedo hacer a usted la crítica por la tapa de un diario, pero hubo una tapa de época, un sábado que fue durísima contra los chaqueños. Sí. A ver, el tema tiene que ver con la posibilidad de tener testeos. En ese tiempo no se tenía testeos. Nosotros recibimos del Instituto Malbrán de 16 muestras, recibimos 6 médicos que dieron caso positivo, que fue lo que desató la polémica, de manera tal que nosotros lo que pedimos es a los médicos que crucen al Chaco, que vuelvan a Corrientes y que permanezcan en su domicilio, es decir, que no haya circulación de los médicos mientras crucen el puente. No lo prohibimos. Y hoy, el puente, perdón mi ignorancia, pedimos, ¿no? ¿El puente está abierto hoy? Sí, está abierto, nunca se cerró. Y si yo voy de Chaco a Corrientes, ¿tengo que hacer cuarentena? Hoy tiene que sacar un permiso y explicar por qué, ¿no es cierto? Sabemos la situación crítica que tienen, pero están habilitados. ¿Y cuánta gente cruza por día, gobernador? Todo lo que es logística nunca se cerró y seguimos trabajando de esta manera, con una explicación. Pero, digamos, si yo quiero ir, por supuesto. Pero hoy no tenemos la preocupación del Chaco, hoy tenemos preocupación que estoy yendo mañana, la preocupación con Brasil. La frontera, claro. Hoy ingresan 1000 camiones de Brasil por día hacia Buenos Aires. ¿Y pasan por Corrientes? Todos pasan por Corrientes, por supuesto. Y le voy a hacer una pregunta hipótesis. Un trabajo y lo estamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional y tenemos que estar muy atentos con las condiciones sanitarias y tenemos que supervisar. El Chaco tiene inconvenientes, pero Brasil tiene muchos. Con lo cual usted sería uno de los gobernadores que cuando tienen lugar esas comunicaciones con el presidente le dicen, presidente, ojo, queremos que sigan las fronteras cerradas porque nos puede entrar el coronavirus de Brasil. Nosotros hemos planteado esto a la presidencia de la Nación, que tenemos que tener protocolos y de hecho estamos trabajando juntos con el secretario de Transporte, con Mario Meoni, con Guado de Pedro, y estamos trabajando para tratar de tener las condiciones sanitarias óptimas, adecuando estaciones de servicio y brindando todo lo que es la logística sanitaria en el territorio correntino. Le voy a hacer una pregunta hipotética, pero un poco tiene que ver con lo de Susana. Susana se fue en avión a Uruguay. Si yo quisiera irme a Brasil en auto, me voy a Brasil un año. Medio loco, ¿no? Tengo que estar para ir en este momento. No. Pero eso es la pregunta que le quería hacer. ¿Yo puedo ir de Buenos Aires, entrar a Corrientes, llegar al puente, al puesto donde sea en Corrientes? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo me voy para Brasil, no me dejan salir. A ver, ¿a dónde va? Dicen a Brasil, no puede salir, dése vuelta. Si no puede ir. Y entonces, perdón, no le hago la pregunta como una queja, sino para que nos ayude a entender, gobernador. ¿Y por qué Susana puede irse en un avión y yo no puedo ir en auto? Porque usted no tiene avión. ¿Cómo? No, pero no es. No, pero la respuesta de un correntino. Quiero decir que el gobernador entró en mi lista de amigos, pero me encanta el gobernador. Pero digo, o sea, el tema es poner tener plata para. A ver, no hay ninguna posibilidad de volar. No hay ninguna posibilidad de volar si los planes de vuelo no están habilitados. Si usted pide la autorización, le autorizan el plan de vuelo, usted tiene el vuelo habilitado. Nosotros tenemos vuelos habilitados permanentemente, vuelos sanitarios hacia Buenos Aires, y uno pide autorización y le dan la autorización. Bien, tiene que tener el plan de vuelo. Fabi, y aparte avión. Fabi. O plata para contratar uno. Igual digamos una cosa, las fronteras hoy están cerradas, porque si no cualquiera va a agarrar un auto y va a intentar cruzar o va a querer entrar. Nosotros tampoco permitimos. Yo cuando hablo de la cuarentena, porque acá gobernador hay todo un debate, ¿no? Con algún sector de la gente que está un poquito caprichosa y cree que tenemos que hacer vida normal, marco el ejemplo de la Argentina, donde salvo nosotros están todos con muy buenos números, pero tal vez para el regreso no sé cómo se va a manejar. Hoy tuvo un caso positivo, ¿lo tiene aislado, lo tiene controlado? ¿Cómo está controlado y era esperable que eso ocurra. ¿Por qué? Y porque viene de un sector de detenidos donde hay 100 personas que están aisladas en una cárcel de 500 donde era esperable de que es un preso. Un caso de cárcel. Exactamente. Ahora, gobernador, para que quede Ahora, claro. le digo una cosa, la frontera está habilitada para repatriados. Sí, claro, Nosotros eso sí. estamos haciendo un trabajo en el Ministerio del Interior para que estas personas argentinas puedan ingresar por paso de los libres en hasta un número de 300, con un control estricto de a qué persona van, con notificación, y que nosotros podamos
volver a los argentinos con un gran trabajo en el Ministerio del Interior. Bien, gobernador, para que quede claro, pues la verdad no terminé de entender su respuesta. Supóngase que hay un matrimonio de resistencia, que dice, el fin de semana abren los restaurantes en Corrientes. Quiero ir a cenar a Corrientes. No, porque él dijo que no tenía puedo, no puede. No puede. Salvo que se queden 14 días. No, como tampoco de Brasil, no, fue clarísimo. Para, bancame que se nos pasó el tiempo. Acá lo que hay que entender es que estamos en una pandemia. Sí, sí, ¿no es cierto? claro. Hoy nosotros no podemos cruzar, tenemos zonas blancas y zonas rojas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, dentro de la pandemia, tratar de volver a la normalidad, que la provincia de Corrientes comience a producir lo máximo que puede, teniendo los controles sanitarios correspondientes, ¿no? Gobernador, la verdad, primera... Es lo mismo que usted no puede ir a un lugar a donde tiene explotada en una villa que en este momento está cerrada por condiciones sanitarias. A mí me gustaría que todos los chaqueños vengan a Corrientes y que todos los correntinos vayamos al Chaco, pero en condiciones normales, que haya turismo, que estén las clases, que tengamos normalidad. Sí, sí. Eso ¿clases en Corrientes? No, vamos a esperar el trabajo con el Ministerio de la Nación para ver cómo lo hacemos. Bien, gobernador, gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Y gracias por la buena onda, ¿verdad? Comprate una vida. Quiero aclarar, la respuesta que el gobernador me dio no es un fake, fue todo verdad. No como nos pasó que el otro día esto fue verdad. Igual, yo me tengo que comprar un avión. Igual la respuesta me parece de algunos comercios que en ese shopping no podían abrir porque estaban fundidos. ¿Qué van a hacer? La mitad. Quiero saber qué van a hacer con esos negocios fundidos. El viaje de Susana Jiménez en plena cuarentena generó un mar de voces a favor y en contra. Desde Uruguay, la diva se defendió y redobló la apuesta. ¿Era necesario, Susana, las declaraciones desde Punta del Este hablando de la realidad argentina? Vamos a estar muy pobres en default y económicamente contracaídos. Hay que dar trabajo. Y tienen que cambiar muchas cosas, tienen que dar trabajo, no dádivas. Hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Ostentan y les demuestran una vez más cómo pueden tomar avión privado, viajar, ir, venir, con permiso, sin permiso, con residencia, con lo que quieran, porque tienen. Y es ahí donde son impunes. Se toma un vuelo privado, pues lo puede pagar porque tiene plata, porque ganó mucho dinero trabajando honestamente y es exitosísima y hace con su dinero lo que quiere, básicamente. Está perfecto. Ingresó dentro de la norma establecida por el derecho uruguayo para estar en cuarentena en el Uruguay como cualquier persona que entra al país. La gente no puede estar encerrada 80 días porque es una cosa ya ridícula. Los presos están en la calle y nosotros vamos a estar presos. No, estamos todos locos. Muchos argentinos hoy no están pudiendo comer, no están pudiendo ver a sus seres queridos, no están pudiendo despedirse de sus muertos y a ella le parece que la cuarentena está mal y se va a Uruguay. Buenísimo que lo haga. Me parece que hay que tener cierta empatía, nada más. Obviamente es injusto que gente de guita pueda viajar y que no la tienen, no, esto está clarísimo. Pero pasa, ¿eh? Alberto, te digo que me gustó mucho como era en el trato. No debe estar muy presionado. ¿Pero por quién te imaginas que está presionado? Sí, por la cámpora, supongo. Susana es una conductora macrista, M. Ella tuvo exención de impuestos en su momento gracias a... Le perdonaron deudas y todo. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear, pagamos el 10%, y muchos no blanquearon, que lo felicito. Susana es una conductora macrista, M. Todos queremos un cambio. Yo me estoy comprometiendo de una manera... Bueno, es así. ¿Contenta con esta asunción de Mauricio? Muy contenta. Cuando es presidente, yo le digo, ¿y ahora cómo le digo hola, Mau? No puede decirle hola, mirá, como no sé qué. Entonces le escribo y le digo, señor presidente Mau. El populismo es muy peligroso, Yo el otro día, cuando vi la fila para comprar huevos, vi a Venezuela. Y la verdad, Susana, si estuvieras en un país de una dictadura, o por lo menos, no una dictadura, pero por lo menos un gobierno totalitario, no tendrías el privilegio de salir, de haberte ido, de haber hablado. Vos hablás con economistas de derecha, de izquierda, de centro. Sí. Ninguno hoy te dice que somos Venezuela, ni mucho menos, estamos yendo a... Que Susana Jiménez se haya ido a Uruguay con el hermano es legal. Tiene todos los papeles en regla, es legal. Ahora les pregunto a ustedes, y lo voy a debatir en la mesa.
¿es moral? ¿Todo lo legal es moral? Es verdad que Uruguay hizo un planteo de que sí le aceptaba en tanto y en cuanto los hermanos no toquen y canten, Nada, no que que la no guitarra vayan, hermano. Una condición del Ministerio del Interior uruguayo. Compromiso por 10 años. Que él no puede tocar la guitarra ni cantar. Bueno, señor Luis Ventura. Buenas noches. La bomba Susana. Vos y yo en Uruguay, digo, en auto queremos ir, nos acaban de decir que no, pero ella en avión sí. Lo de Susana no me parece una bomba y lo que decís, yo pregunto, el planteo, lo que dijo Susana es más de lo mismo. ¿No lo había dicho antes ya? Sí. Sí. Sí, no. Sí, y después dijo no. Lo del populismo. Sí, dijo antes Lo del eso, populismo, pero después habló bien de Lo Alberto. de Venezuela lo dijo. Pero acá habló bien, ¿eh? ¿Eh? Dice que a ella le gustaba Alberto, pero que lo manejo. siente que está pasado y muy presionado por la cámpora. Y eso es verdad. Pero ¿O ¿de no, quién o no habla? creen ustedes? Es que la está visión, presionado? no, yo creo que es la versión albertista de la historia. Eso, no Presionado por la cámpora, digo, lugar que queda libre, la cámpora lo ocupa. Vos te dejás presionar también. Ya había marcado una diferencia intangible, pero diferencia al fin cuando empezó a hablar bien de Alberto y no bien de Cristina. Creo que ahí ya marca. Y entonces todo esto es más de lo mismo. Bueno, Susana dijo lo que quería decir. ¿Sabés qué? sí. No lo dijo en Intrusa, no lo dijo en los programas políticos. ¿Sabés por qué? Porque la consecuencia justamente es esta. Es política. En este programa Es política, hablando de la totalmente política. de acuerdo Ella con bajaba vos. una línea política. Te hago una pregunta. ¿La línea política de Susana no es muy parecida a la de Tinelli? No. Tinelli lo mismo, ¿eh? Habla bien de Alberto. No. No dice esta no. palabra de crítica. La diferencia es que Tinelli no dice somos Para mí no. Venezuela. Hay una diferencia. Pero habla bien de A Alberto, Susana se la veo junta más con cerca- Alberto. A Susana la veo más cerca de Mirta. Eso sí, Mirta nos iría a la Argentina. Y Susana Mal que sí. le pese, pero no bueno. puede transitar. No, para que es muy importante lo que acaba de decir. ¿Por qué existe esa diferencia? A ver, ¿y por qué Mirta siempre, para bien y para mal, siempre se bancó la que vino acá? Pero acá hay un detalle que es que Susana no. tenía residencia en Uruguay. No, no tenía, estaba en trámite. No. Pero Tenés ¿qué al le ministro. ¿Qué le critican? Que se quiere ir para eludir impuestos. Esperen. Y está Rocío acá, No, no la quiere involucrar. a ver, Maradona quiero se fue a Dubái y fue ciudadano de Dubái, viejo, para ¿Por qué? eludir impuestos. Y nadie dijo nada. Pero No, pero Maradona Pero se fue a trabajar. Para que disfruta vos. Pero entonces, estoy Pará un mintiendo, momento. pregunto, ¿estoy mintiendo o no? Nadie dijo nada. ¿Entendés? Se fue Nicolás Repeto, está en Uruguay con la mujer. ¿Alguien dijo? Nadie dijo nada. Pero Cristina se fue a buscar a Florencia, Cuba. ¿Alguien dijo algo en Luis, cuarentena? Sí, Nadie yo dijo dije. nada. Yo dije y se enojaron conmigo hasta el hartazgo. ¿Te acuerdas? Que lo dije ahí paradito. Estamos Me dijeron de todo. Sí, lo de Cristiano lo Yo dije. le contesté que Rocío. Espera que Rocío aclara. Estamos Rocío discutiendo aclara. boludeces. Maradona Muy bien, se Rocío fue aclara. a trabajar a Dubái. Me consta que fue a Sí. trabajar. Susana fue a ver a sus perros. Pero ¿a Diego no le sirvió impositivamente estar en Dubái? Bueno, pero él tenía que estar ahí sí o sí. No, No, es que sí, tenía está una bien. opción de... Sí, que no fue a pagarle a la mucama ni a entretener a los perros. Claro, él estaba bien. trabajando. Rocío Hoy decía vive en otra cosa, Argentina. decía otra cosa. No, dijo, a favor está de la bien. situación de Diego. Diego en la Argentina no le daban trabajo. No le daban trabajo. Entonces, Bueno, no tenía trabajo acá. me encanta porque Ventura te tira 5 títulos en 10 segundos. A la pregunta de Ventura. Pará, ¿tenés al ministro de Interior de Uruguay? Avísame cuando lo tengas, porque ahí aclara lo que dice Ernest, que en realidad Susana no tenía. Está bien, pero digo, hoy Le para dijeron, viajar no, sí señora, la vaya y tiene. pídalo. Mirá lo que Hoy cuenta. para viajar Escúchenlo tuvo al que ministro. tener Mirá, trámite. dale. Es otra cosa lo que dice. ¿Susana Jiménez ingresó legalmente a Uruguay o no? Ingresó legalmente al Uruguay. Hace unas semanas atrás le negamos el ingreso a Susana Jiménez y a su hermano al Uruguay porque no estaba en la condición reglamentaria. O sea que habían solicitado hace ya algunas semanas entrar y le dijeron que no. Y le dijimos que no. Porque, ¿cuál es el régimen? Pueden ingresar al Uruguay los uruguayos y los extranjeros con residencia o trámite de residencia. Y no lo tenía Susana Jiménez en aquel No momento. lo tenía y no entró. Y fue por eso que hizo los trámites ante el Consulado Uruguayo en la República Argentina de residencia, ingresó dentro de la norma establecida por el derecho uruguayo y fue sometida, instruida directamente por Migraciones y por personal de salud pública para estar en cuarentena en el Uruguay como cualquier persona que entra al país. Tiene su trámite de residencia en el Uruguay y al tener su trámite de residencia está habilitada a ingresar. No se hizo
ningún excepcionamiento por ser una persona que tiene notoriedad pública. Bueno, a ver, yo hay una cosa con Ventura estoy de acuerdo que no. Es una bomba porque hace 24 horas que estamos hablando todos los medios del tema. Y dos, ahí tenés razón vos que es una cuestión política muy profunda, cosa que venimos diciendo desde anoche, porque hasta un ministro del Interior tiene que salir a aclarar el tema. El decepcionamiento me dejó pasmada. debo decir. Pero, ¿Viste? ¿Viste la explicación del ministro? Fabián, digamos, hizo el trámite en este momento para ser residente. Digamos, Luis, que tiene 2 propiedades que deben costar entre las dos unos 15 millones de dólares. Susana es multimillonaria, pero hay millonarios más importantes que Susana en este país. Nos olvidamos de todos los que tienen más que Susana. No. Bueno, a ver, pregunto, el de Mercado Libre, ¿cuánto hace que está en Uruguay? Prepandemia. Volvió y se fue. Prepandemia. ¿Dónde está? Pero ¿dónde tiene la residencia? En el verano. Uruguay. ¿Allá? Estamos hablando de Galperín, prepandemia, ¿eh? Sí, pero bárbaro, pero digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dicen que José Ignacio viendo cómo gana millones y millones porque la gente usa Mercado Libre con la cuarentena. Dice 90 días algo razonable que fiscal. Tiene que viajar una vez cada 90 días como mínimo para mantener la residencia fiscal. Si no se lo dan de baja, por eso. Escuchan eso y creo que tenés que estar 6 meses o 9 meses en total sumando en el año. Está mucho ahí. Sí. Sí, a ver, podemos ir al costado costado político, salgamos del costado de migraciones. Acá hay una bomba política. Ventura le señala bien. Marcos Galperín, ¿por qué se fue? Digamos la verdad. Porque venía la cámpora, venía el kirchnerismo y ya se había tenido que ir antes y se fue ahora. No lleva a la empresa porque la puede dirigir. Pero es un pongo un ejemplo como lo pongo Susana porque le espanta el tema de el impuesto a la fortuna. Muchachos, en el gobierno anterior le sacaron los impuestos y toda la que tenía que poner Franco Macri, ¿o no? ¿O no le liberaron justamente lo que tenía que haber pasado? Sí. Y bueno, no es este gobierno, es el anterior. Entonces vos vos coincidís que puede haber en el iceberg, como yo lo llamo, en el iceberg Susana Jiménez, muchos millonarios que se están yendo. Yo, acá, si vos querés meter un impuesto a la fortuna, elegí 30 que tienen mucho más guita que Susana, elegí 30. También. Y que no le conocen la cara. Pero, y meterle el impuesto a esos 30. Vamos al lado político de la historia. ¿Se va por el impuesto, Susana, o se va porque no le gusta un estilo político de Porque para mí no le gusta un estilo político. Ya lo planteó el otro día. La última declaración escandalosa, ¿se acuerdan? Cuando vos Cuando hablás mandó a laburar a la gente y a no vivir justamente lo que son los subsidios. ¿Por qué no les enseña a plantarle una huertita en el Chaco? ¿Se acuerdan? Que alquiló cuando estabas vos. Pero que estaba planteando. Vos hablaste del terreno. Del kirchnerismo brutal. Recién Daddy Brieva dice, si tenemos que ir a Venezuela, vamos ya. Eso es kirchnerismo brutal. Sí. Los que tienen plata dicen, Chávez empezó así. Cuando Chávez tenía plata con el petróleo, ¿te acordás? Era eso, expropiese. Expropió todo. No, todo lo que no se utilizaba. Todo lo que se utilizaba en primer lugar. El dueño todo lo utilizaba, PDVSA. por ejemplo. PDVSA en primer lugar y todo lo de Estamos Techín hablando de y demás. particulares. Estamos hablando de una política que es quedarse Algo que no con va a las suceder, empresas. A propósito de lo que dice, Piensan que- Seferino. Hace 15 años están diciendo vamos a ver. Pregunta para todos. Argentina, ¿es o va en camino de ser Venezuela? Le pregunto a todos. Para mí de ninguna Para vos manera. no. Para empezar tenemos una persona elegida por el pueblo, el Bueno, ley Chávez y también. forma. Bien. No. Ay, no está Chávez, mi amor. Branca, las elecciones se dio una Branca, vuelta Hace 17 años que usan esa ridiculez. Estuvimos más cerca de hacer Venezuela con Macri que ahora con el kirchnerismo. Saboya. No, pero hay muchos. Pero- No, porque hay muchos admiradores confesos de Venezuela con mucho poder. Y yo entiendo que eso haga ruido a la gente que no quiere. Bien. Que hablan de Venezuela. No, pero ¿Estamos cerca de ser Venezuela? Yo Yo digo que ni por asomo, pero además hay algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos un tema cultural, tenemos un tema de, digamos, social, un montón de cosas que no lo encontrás en cualquier país. Cuando vos salís a cualquier lado, vos te das cuenta de lo que es Argentina. Vos decís que es difícil que Argentina deje de ser Argentina. ¿Sabés por qué podemos estar hablando nosotros así acá? ¿Sabés por La qué? libertad de expresión que hay. Porque hay libertad de expresión. Claro. Bueno, maravilla. Venezuela, a ver Por si supuesto. podés No, decir, este programa a ver en si podés Venezuela. ser intratable en Venezuela. No podemos. Ay, no. bueno, Venezuela tiene más años de Venezuela. democracia que nosotros y pasó más cosas. También lo podemos tomar como ejemplo y no vamos a hacer Venezuela. Porque la gente no lo va a permitir tampoco. Pero por eso la Porque Argentina conformación tiene otra social... historia. Vos decís que si alguien tiene en su cabecita la idea de Venezuela, acá no camina. No, la gente acá no lo va a ¿Vos permitir. viajaste a Venezuela cuando Diego viajó? A Sí, Bramadure. yo hace 2 años fui a Venezuela. Por eso digo, Por ahí- eso Susana dice también, yo conozco Venezuela bien, pero ¿Qué conoces? San Andrés. no, hace 50 años, no sé cuándo fue Susana a Venezuela.
cuando Venezuela estaba bien realmente, que antes era importante, éramos todos pendientes de Venezuela, era bueno. Ahora Venezuela es lo peor del ¿Y vos mundo. qué viste? Nadie Perdón, apoya a Venezuela. Ahora, porque es muy importante interesante lo que que Rocío cuente. está contando. Capaz que hay gente que este párrafo de Susana no le prestó atención, porque nos quedamos con el título. Susana anoche dijo que ya había trabajado mucho y hace muchos años y que conocía a Venezuela. Claro, exacto. Entonces, lo que vos aclarás es que la Venezuela que conoció Hace Susana 50 años. no es esta. Hace muchos años. ¿Y cómo es la Venezuela que vos viste ahora? No, y la verdad es que hay mucha pobreza. También hay mucha gente que apoya a Maduro. Lo vi yo, no me lo contó nadie. Sí, yo coincido con vos ahí. Muchísima Si no, no estaría ahí. gente que apoya a Maduro. Como también están los que no, con el que se animaba a Obviamente, decir por algo de supuesto. Maduro, desaparecía. Pero eso es así. Un país donde tuvo que exiliarse, donde se fueron. Es así. Digamos, más de 2 millones. Te hago una Por eso, pregunta, bueno, te voy a hacer una pregunta La prueba está contrafáctica histórica 3.7. compleja, pero has demostrado, es la segunda vez que venís, que tenés oficio para contestar. Hubo un mito de que Diego estaba contratado por el gobierno de Venezuela para hablar bien de Maduro. Como un mito. Sí, sí. Acá me grita alguien como mito, Yo ¿no? dije como un mito. No, es que es un mito. ¿Es un mito? Es un mito. Perdón. Lo que pasa es que los ídolos, hoy escuchaba justo eso, a los ídolos, Susana Jiménez, Tinelli, Maradona, se les perdona todo. Entonces, si Susana quiere venir mañana, bueno, entra al país. Pero yo no sé si Susana Jiménez va a quedarse 15 días en un hotel haciendo una cuarentena, cuando no quiere estar en su casa ahora. Pregunto. Pero sí hay Puede ser mucha que la gente- vida de una Perdón, Susana, de una ¿Maradona Mirta, no de un tiene Maradona ningún tipo de es... negocios en Venezuela? Claro, cuando se meten en A ver, Luis. política, los ídolos, ahí dejan de ser ídolos. Perdón, ¿Maradona no tiene ningún tipo de negocios en Venezuela? Seguramente tiene negocios en todo el mundo porque lo viven contratando a Maradona. No, negocios, no digo de contrataciones. Negocios. yo sé de contrataciones, contratan porque en lo llaman. Venezuela. No, yo pregunté de contrataciones. Entonces, Hablando de pará. contratación. Entonces, Diego fue a Venezuela contratado por alguien. Claro. Como habrá ido a tantos lugares, sí. Pero Sí, ¿quién sí. ¿Y ese alguien quién es? Porque en Venezuela... Maduro. Pero, chicos, Fue, no, fue contratado, fue fue en la contratado foto. cuando él transmitió con Víctor Hugo, que hicieron la transmisión del Exactamente. sur. No Sí, para fue Venezuela, contratado. no para hablar bien Pero de además, alguien. además tiene negocios en Venezuela. Dicho por alguien de la interna de Diego. Diego fue contratado por ir a Telesur. Telesur. Eso fue Con 2014. Villarruel. Sí, 2014 y Y 2018. 2018. Y 2018. Pero que el hecho que hablara mal de Maduro, muy bien de Maduro, de la revolución, del Venezuela de Chávez, todo eso, Es su Es su idea. ideología. Eso lo conocemos, sí. no su es ideología. otra cosa. No, para mí no. Él le preguntás. Ahora dijo que Pueden está ser las dos cosas a favor también. del impuesto a la riqueza. Bueno, pregúntele a Diego, chicos. poco Diego de lo tendría que... populismo. no puede responder. Diego lo pagaría. Y Diego, si está a favor, lo tiene que pagar. Lo pagaría en caso que eso se haga. Si no, no va a decir O eso. sea, no, es interesante alguien que lo pague, que esté a favor, también hay que decirlo, ¿no? Si estás a favor, lo tenés que hacer. Es la primera vez en la historia que un impuesto a la riqueza es propuesto por los Igual que lo no van a dudo pagar. que Diego con los Nunca solidarios pasó generosos eso. que lo pagaría, él sabe de sus orígenes. No, pero digo... La situación crítica que estamos atravesando. Cuando dije si Diego alguna vez fue contratado por el régimen de Venezuela, Saboya Ahora- le dije es un mito. Saboya gritó que, ¿Cuál mito? que no es mito, es verdad. No, pero a ver... Bueno, está pero ella dice surgiendo- que Televisa lo pero- contrató. Bueno. Perdón, No, que no, Televisa. Telesur, Telesur, perdón, Una perdón, cadena Televisa, nada que independiente ver. Se financia Telesur. con el aporte de los pajaritos de Maduro. No, de los pero pajaritos además de hay Maduro, negocios. Hay negocios. Pero por supuesto, que no digo por que eso, esté bien no, ni no, mal, pero- Digo No, y que no, perdóname, lo mío es que quede claro descriptivo, algo. estoy Bueno, describiendo. pero Luis, Perdóname, no sé qué Luis, tipo y no de quiere negocio- decir que Diego no apoye al señor Maduro y tiene Seguro. todo el derecho a hacerlo. Ideológicamente es su palo, Lo que pasa totalmente. de sí. todo. ¿Sabes lo que pasa? Tiene Cuando lógica, coherencia quienes- con lo que él piensa Porque ideológicamente. quienes no les interesa participar de política creen que todo apoyo político tiene que ser rentado. Por que eso no lo le digo puede yo hacer sin eso, ser- Entonces, ¿entienden ese cuál es el aspecto? El que no está comprometido políticamente con un proyecto cree que únicamente se puede hablar bien si te pagan. O sea, si te pagan, hablo bien. Pero Diego, Yo hay tengo- mucho tengo que- otra. Diego. Yo tengo otra, Diego. Mirá, es esta. Pero, Cuando Diego. uno no sabe por qué una quién figura estamos apoya a alguien. Pará, me es perdí. plata. No, que cuando Esa dicen está buena. que Maradona habla por plata, que cuando otro opina bien de un gobierno es por plata. No, hay gente que opina y puede estar equivocado, acertado. ¿Cómo puede- quién? Pero no estaría mal eso, Diego. En Estados Unidos se hace. Sí, Luis, Estaría pero mal. perdoname, vos vas a Venezuela hoy. 88% de El tema es pobreza, asumirlo, gente que es comiendo otra basura cosa. de los tachos. No, pero Vas a estamos cobrar- hablando vas a de si cobrar te de un pagan gobierno para- que no son Pero pobres. perdón, ¿puedo terminar una Sí. comparación? Vas a un país donde la gente come de los tachos 88% y vas a cobrar para hablar bien de un régimen y sacarle la poca guita Sí, que le tiene cobran, toda la le gente. cobran, Pablo, Tiene le que cobran. hacer un tour. Sí, pero bueno. ¿Vos te crees que los Maradona famosos, hace eso. pero vos te crees que los famosos van a Venezuela porque ¿Quién? les gusta con... Pero ¿y quién lo hace? Mirá ¿Quién habla la, bien mirá de la Venezuela? lista. Y los que Hoy van a, explotaron y los los- casos, y los tienen que más de van 30.000 y los que van a casos. Norcorea. John Penn. Bueno, sí. Y los famosos que van a Norcorea, ¿vos te crees que van a conocer podés al defender- amigo Kim pero, Jong-un para ver perdóname, cómo le salió el corte de confundido pelo? o no, confundido o no, Maradona puede defender algo, para mi gusto,
gusto indefendible, pero no, porque hay Por eso yo pregunté, dije, por eso yo pregunté, ¿es un mito el tema? Pero son dos cosas distintas y pueden ir paralelas, Fabián. Claro. Puede defender porque crea, y yo me parece espantoso, y a él le gusta y está perfecto. Y aparte, ser contratado por Telesur y contratado... Mirá dónde nos lleva contratos Susana, lo que comerciales. genera, lo que revoluciona, No, Susana y conmueve sus pares. todo Susana. Es decir, Maradona con Susana es gente que moviliza popularidad, carisma, seducción. Pero es cierto lo que dice Maradona Rocío después- cuando se Maradona, meten perdóname. en política o expresan sus ideas. De todas maneras, me parece que en el caso de Tinelli no es lo mismo que de Susana. O sea, quiero decir, yo no sé cuánto. El público de Susana no es un público crítico en ese aspecto. Me parece que No. ella va a tener exactamente la misma audiencia que siempre, va dirigido a un público así. Y no sé, pero digamos, todo lo que ella pueda decir al público de Susana no le interesa. La diferencia No le de importa. Susana y Diego, por ejemplo, Diego cuando termina de opinar de Maduro, si quiere, fue y colaboró ahora con varios comedores de José Cepaz. Colabora con diferentes merenderos. Digo, en este momento actual de pandemia y todo, yo no la veo a Susana... Perdón, entonces no sabés de Susana. No. ¿Cómo? No, yo creo que Ojo, capaz que lo hace. No, no la veo, dije, no la veo, no la Branca. veo. Bueno, no la ves porque no sabés, pero Capaz que lo hace, mucho, capaz y que lo mucho. hace. Y además, No sé. perdón, Diego, colabora y mucho. Claro, se puede Desde hacer el anonimato. anónimamente. No es que va, colabora y sale con la foto, ¿viste? Claro. Cuando está poniendo Para, la billete. para Eso volver, sí la volver a, diferenciaría del otro personaje. volver al origen de esto. Yo no Volver la veo, a- pero bueno. al Bueno, origen no la ves porque no de... querés verla, porque cerrás los ojos. Retomamos Pero es la el realidad. eje origen del debate. Vamos. O sea, la coincidencia es... Ah, no le pregunté a Reato, ¿vamos Sí. a hacer Oiga, Venezuela? dos Pará, cosas. ¿vamos a hacer Venezuela? Sí, a ver, Susana dijo esto, mira, para ser justo. Sí. ¿no? Escucha. Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela. Bueno. Y yo creo que tiene razón, que hay grupos del oficialismo, de la cámpora y del kirchnerismo duro que aspiran a ser Venezuela porque creen que Venezuela dije? está bien. No quiere decir que vamos a Eso hacer. sí, yo no Bien, pienso. buen punto. Lo ¿Y vos mismo. crees que vamos a Para- Venezuela? Riego Para mí no, está. porque somos una sociedad que Distinta. cuando las cosas no nos gustan reaccionamos y ponemos Bien. límites, nos gusta la democracia. Y otra cosa, es muy fácil Sí. ser en Argentina venezolano desde Puerto Madero. Cuando vas allá y ves lo que pasa y cómo viven y cómo Chicos, se tenemos siente, cambias de cuánta opinión. gente de Venezuela que se vino acá huyendo de una situación insostenible. Insostenible. A ver, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Hay coincidencia que Susana se fue porque estaba embolada de la cuarentena? Sí, que era lo Ese A es mí el me título, dijeron ¿no? que también hay un cliente para comprarle La una- casa, la linda. Que estaba en venta. Sí, Sí. 10 millones de dólares era el precio. ¿Te y se lo acordás que, bajaron y Chicos, ¿te acordás que en su momento se publicaron las fotos de... Tenía un zoológico, digamos, silvestre. O sea, que fue a vender la chacra? Y se la quiere sacar de encima. La verdad Bueno. es esa. Con Puede una ser un transferencia no argumento. se arreglaba. Dujovne, por ahí. Y Dujovne no, porque había que mostrar la irse en paz. visita inmobiliaria, había que estar estaba en el momento de la visita, Pero ¿viste? no seamos hipócritas. Sí. Si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de tener una casa en Uruguay fantástica, Sí. donde- una quinta, Sí. te digo, acá nomás, y no sos trabajador esencial, nada, ¿Qué tenés que haces? pasar la cuarentena. Te Sí, vas- no Y te tenés dan programa la al aire, no perdóname, tenés programa y te dan al la aire. posibilidad. ¿Sabés lo único que me hace ruido, Gustavo? Si es irte a otro país. Esa es la cosita. ¿Qué que cosa? me- ¿Por qué? Pero Uruguay Yo no me quedo es. en mi país. Uruguay no ¿Por qué? es. A ver, otro Rocío, a ver. país. Yo me Uruguay quedo en mi dentro de país. poco va a ser. ¿Por el qué país. diferencias como yo del tema? ¿Por ¿Por qué qué? te parece una cosita irse del país? Quizás ella se fue porque hay menos casos y demás, pero no es que acá vive incómoda, decir no Sí, si puedo no hacer es la un buen ambiente, cuarentena. claro. Donde vive, ¿no? Claro, no vive en un buen ambiente. Tipo, en su casa puede estar cómoda y está en su país. No, a mí lo que más ruido me da, Yo además. no quiero saber no qué va a siente pasar nada cuando por ella este quiera país. regresar. Ahí lo que el más ruido problema me lo hace tiene que el desde gobierno. afuera Ahí el problema lo tiene Ahí el problema lo tiene el gobierno. Tal cual. Ojo, que desde Uruguay critica a No, Argentina y acá también me hace un critica poco de adentro. ruido. A ver ese punto. También Porque me- parece, hoy Rodrigo Lucich contó Pero en acá también polémica critica, ¿no? que ella estaba, hoy Rodrigo Uruguay contó en por lo menos polémica casado. que ella estaba arrepentida de haber hablado. Claro, Sí, es que bueno. Estaba para arrepentida mí con- fue con- muy con lo de ella extraño misma. El raíz mediático que hizo. ¿Y muy por qué crees que extraño. lo hizo? Primero porque yo creo que siempre supo que se iba a ligar la crítica. Entonces dijo, yo llego a Uruguay y doy notas a todo el mundo. Ahora, a cada nota iba aflojando un poco más el discurso. Al principio era, no, vine acá porque tengo que hacer unos trámites yo. ¿Y por Ya qué después crees? metía alguna cosita contra el gobierno, después contra ¿Y el por qué otro. crees que pasó? ¿Se Pero- cebó de estar al aire? Creo Pero que se perdón, le empezó a soltar la ¿y no te cabeza. llama la atención ¿Y que por fue el qué? mismo día que Lorenzetti agarra y habla de las libertades Por eso. y un montón? Mismo día. El presidente de la Corte Suprema te está tirando ese filo a la mañana y a la Me tarde voy a sale poner, y me sale voy a con- poner un segundo a los solos efectos del debate del lado de Lorenzetti y el de Susana. Y de alguna gente creo que Pero está... es un debate lícito. Va, a eso voy. ¿No No lo pueden banco, ser este las debate. primeras expresiones como los comerciantes de Ituzaingó,
la gente de Tigre, los que fueron a la... Los feriantes de San Miguel, los que fueron a la calle, abogados muchos que nos escriben, contadores, arquitectos, ingenieros, peluqueros. No puede ser, que tenemos que ir a un debate después de peluquería, no puede ser una reacción ¿Y cómo no genuina va a ser una reacción y lógica, espontánea a la cuarentena va a durar lo que tenga que durar? ¿No puede haber sido eso? Mi mamá está en la misma sesentena que Susana y no, pero está no bien. se está quejando, está Eso, queriendo salvar pero la Ernestina, eso está bien, pero lo hacer. cerrás Uno al no se debate, queja, te lo no se abro al queja. debate. Porque hoy estábamos Es así, hablando de así. Cava, 361 casos. Qué poco, ¿no? Es muy poco Claro, para muy estar poco. 68 días encerrado. Claro. Entonces, mucha gente empieza a decir, tuve que cerrar. Cerró aquel restaurante, cerró aquella tienda de café, Sí. aquel gimnasio, cadena de gimnasio. Entonces, mucha gente piensa decir, muchacho, vamos a ver cómo hacemos. Yo creo que lo de Lorenzetti fue extraordinario. Bueno, desde pero el punto perdón, de vista el señor republicano. Lorenzetti, que no es sanitarista, también Pero tiene que opinar. ¿Cómo no va a poder primero que para mí opinar? 300 casos no es poco porque no nos toca a nosotros. Si tuviéramos alguno de nosotros, algún familiar, algún amigo, estaríamos ampliamente preocupados. Ayer hubo 23 muertos, hoy tenemos un número de 10. Tenés que hablar de números. El señor Lorenzetti Tenemos tiene a que Pablo. entender que gran parte de la Argentina, por haberse cuidado, hoy abre todo. Acá, lamentablemente, vivimos mucho y entró por acá. utilizamos Pero transporte discúlpame, público. pero Lorenzetti mientras decía eso Sí. firmaba la cuarentena y las tiraba la cuarentena para el Poder Judicial. Es eso, y no tenemos ¿O no? un juez laburando en la Argentina, es contradictorio. No, sí hay jueces, pero ustedes perdón, hablan hay de Lorenzetti diciendo, como si fuera Khan o como si fuera López. Provincia de no tiene Buenos la más Aires, menor idea. abiertos, no. De eso. Voy a Luis Venturizar el tema judicial. Voy ver. a hacer a Luis Ventura. Tenemos el original. La cuarentena judicial no la dispone la Se acepta Corte, copia. la dispone mi amigo Julio Piumato. Es cierto. Como lo de los bancos, lo dispone el señor secretario general del Sindicato Bueno, Bancario. pero Te pregunto una cosa. La Corte, digamos la verdad de las ¿Puedo hacer cosas. una pregunta? Es Piumato. Bueno, yo No te le voy a bajó el precio preguntar a los como si cortesanos, fuera pero- Doma. El- Te voy a preguntar como Doma. ¿Cómo Don? ¿Lorenzetti firmó? Sí, ¿qué querés que haga? Bueno, no, firmó y después agarró y dijo otra Y cosa. sí, pero ¿O no? están presionados por... Bueno, No, pero tiene razón también Ventura. Digamos, la Corte, el Poder Judicial es una vergüenza, digamos la verdad. muy bien. Están haciendo ¿Por qué es back una office. vergüenza? ¿Por qué es una vergüenza? Porque ellos viven en cuarentena. Claro, son los empleados públicos de alto padrón. Los empleados públicos están todos contentos. No hacen nada. Están en el home banking, home office. Algunos trabajarán, otros no. Pero así es fácil hacer cuarentena. Ahora pregunto una Lo cosa. difícil es ser comerciante, autónomo, monotributista y ver cómo se reducen ¿cuántos los poderes, ingresos. cuántos Eso es poderes difícil. hay en un país democrático? Tres. En Argentina. Hoy hay ¿Cuáles uno. son? 3. Hoy uno. Ejecutivo, ¿El legislativo. Ejecutivo funciona? Sí. Sí. El segundo. Legislativo. No, el legislativo... Más o menos. Funciona. Diputado Massa, no. No es el poder No, pará. judicial. Pará un momento. ¿Funciona? No, funciona. no. Pero déjame decir que Massa, quizás solo contra el mundo, pero está tratando de que la Cámara de Bueno, Diputados arranca. parezca... Pero entonces de tres poderes bueno. funcionan uno y medio. Bueno, Dame, entonces- Luis, el año pasado no tenían pandemia, el Congreso no funcionaba. laburó en todo el año. tampoco, Bueno, entonces dije, ¿viste? Porque No, pero tiene después nos razón, llenamos la el boca con no, la no, no. Constitución, Igual hay algo- con las No, lo que leyes, dice Luis con la está bien el planteo, democracia. está bien. El Un poder, detalle en lo que el dijo poder Paulo. mediático sí, diría un kirchnerista, cuando era kirchnerista y no oficialista. El poder mediático sí funciona. Porque estamos todos hagas con el trompita, no hagas quédate en trompita. casa, Funciona siempre. quedémonos en casa, nos vamos a fundir todos. Bien, antes de eso Después quiero vamos a contar, decir no qué pasó. vamos a dar los nombres porque lo van a dar los involucrados, no somos nosotros quienes. Una cadena muy importante de carteras y zapatos. Un bar que ya se publicó ayer. Un restaurante histórico del barrio chino. Una cadena de venta de café. Una cadena de gimnasios. Históricos, en nombres Hotel, un hotel. pesados. Cadena de un pizzería. hotel, una cadena de pizzería, una pizzería emblemática en una esquina histórica de Buenos Aires. Cerraron. No, hasta pasado mañana. Es que ahí te, Dijeron, hasta acá llegué. ahí te puedo hacer Pero- un punto. Ahí sí yo creo que está reaccionando tarde el gobierno. Porque creo que tiene que empezar a ver. No es lo mismo una pizzería con 2 empleados que un restaurante de 35. No es lo mismo una peluquería con un peluquero que una cadena de peluquerías que tiene que sostener En un 200 shopping. sueldos en un shopping. Me parece que tenemos que empezar a analizar los casos en particular para decir, a ver, anda preparando este protocolo y analizar protocolos. Tiene razón. Ah, Sí. Yo creo eso. Pero Ahí además, está reaccionando además tarde. suma otro dato, suma un dato más.
porque si no pareciera que somos los únicos en el mundo que somos unos imbéciles en la economía. Los países que Bueno, hicieron apertura... ¿puedo decirte algo? Bueno, seremos. Sí, creo que lo son. Para vos, pero perdóname. Totales, gigantes, inmensos. Quiero preguntar, ¿dónde están los gremios? Los países que hicieron... ¿Dónde están los gremios? Yo pregunto, tenés el gobierno que se rodea de infectólogos. Un médico mío, ¿sabe qué me decía? Un clínico. ¿Qué? Si vos tenés gripe y vas a ver un cirujano, te va a querer operar. Esto es lo mismo. Si vos te rodeás... ejemplo. Si vos te rodeás de infectólogos... Grande Ventura. Es muy bueno. Grande Ventura. Cuarentena. Un aplauso para Ventura. Y una gran infectólogo. Poné un asesor si hay una social, pandemia... poné un psicólogo. Escuchame, si hay una pandemia, ¿qué querés? ¿Que se reúna con verduleros? pero Sí, ya Pablo, Sí, porque sí, otra. sí, nos gustaría... La decisión del Sí, infectólogo, Por favor, negro. una pregunta. ¿Sabés todos. que sí? Nos gustaría que Una se reúna con verduleros, Los sí. países que no le dieron pelota a la pandemia y a la cuarentena. No, yo no digo No de nos corras con económicamente. eso. A ver, ¿me puede Hermoso, no contar? digo no darle Hoy el pelota. gobierno, Planificar. Estados Unidos. En instantes vamos a hablar con Claudio Cerini, vamos a hablar con Luis Pietranera. Claudio Cerini, todo el mundo sabe quién es. Luis Pietranera es fabricante de calzados, otro de las ramas de la economía que está muy complicada, y va a estar ayudándonos Damián Dipache para dar los números. Yo cada vez que Dipache me escribe... Pobre Dipache, no es culpa de él, pero Dipache es el termómetro. Pero para tu Damián es uno de los te choca. termómetros de la realidad económica. Pero para tu irrealidad, que tendría que estar todo abierto y toda la... No, yo no digo que no me hagas la gran Débora Plager, Pablo. no me hagas. Hoy el gobierno Yo lo que te quiero decir es... ¿Qué cosa? El propio ¿sabés lo que gobierno pasa? reconoció que no le dio la IFE a más de 2 millones de personas. ¿sabes lo que pasa, Paulo? La IFE, no me hables de la ¿sabes lo IFE. que pasa? Yo creo que los países que abrieron... Te lo digo, mira, te lo voy a sintetizar rápidamente. Te lo voy a sintetizar rápidamente. Te lo voy a sintetizar rápidamente. Yo voté o no voté a Alberto Fernández, yo voté o no voté a Mauricio Macri, voté o no voté a Roberto Labaña, voté o no voté a Esper, y no me acuerdo quiénes más eran candidatos. Caño. Sí. A mí, en la lista, en el cuarto oscuro, Pedro Can no estaba. A mí no me dijeron que Pedro Can iba a presidir el pero país. no va a Nadie te dijo que había una pandemia. Pedro Can opina de Nadie todo. te dijo- Pedro Can opina de todo. Necesitamos una Por favor. profesión, Opina con... Y decide. Es salud. Vinculante. Bueno, pero prefiero Gracias, profesor Ventura. Gracias, Ha sido muy atento. señor Doma. Ya que estoy, le quiero mandar un saludo a Cristina Pérez. Somos conocidos, no somos amigos. Vi 2 episodios que tuvo que protagonizar. Uno con Bernie, en el que le mando un saludo a Cristina. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Y también un episodio con Pedro Can, en el que quiero también bancar a Cristina Pérez. Parece que algunos en el micrófono, en la locura, no sé si están nerviosos o se creen. Pedro Can habla como el rey de la Argentina. Ni siquiera el presidente. Opina de todo. Da cátedra moral de todo. A ver, ¿qué? Haber estado atrás del Igual presidente en una los conferencia de médicos en general prensa. tienen un ego bastante grande. Sí, pero te voy a ser sincero. Ahora están ni contra los Ginés. médicos. No. Pero pará, Ernest. Tienen una forma de hablar. Ernest. Ni Ginés. Ni Ginés. Ni Quirós. Ni Goyán. Sí. Hablan de otros temas. Pero es un hombre respetuoso, por favor. Rocío Oliva está pensando a esta altura. Esto siempre así, no es peor. No. Peor, A veces Rocío. nos Hoy no peleamos. estamos bien. Es peor. Hoy está Sí. tranquilísimo. Hoy estamos relajados. Está bien, ¿Cómo está se ve bien. desde casa? ¿Diferente? ¿Cómo se ve? No, se ve. Se ve así, activo, ¿viste? sí, sí. Bueno, Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fabián? La economía. Todos los números son malos, pero elijamos 2 o 3 para tener una radiografía. Bueno, a ver, las ventas minoristas en abril habían caído de acuerdo a la CAME 57,6% y en mayo la realidad que no se ve una mejora perspectiva y sobre todo después de los cierres de estos comercios que hubo. Pero no tenía en mayo que haber mejorado un poquitito. Un poquitito, por eso. Por la apertura No de la se ve, tercera no se ve. semana, ¿no? Claro, pero ¿qué va a ser 40%? Sí. Porque vos tuviste solamente 15 días. Bueno, ahí estamos bien, lo tenés ahí atrás en graf. Tenés un número. A ver, dale. Fíjate. Dale. Tenés 31% de decaída interanual de ventas en rubros esenciales. El peor rubro, fíjate, electrodomésticos y electrónica, 78,3%. Sí, online se vendió muchísimo este rubro. O sea, todos estos rubros, muchos crecen online. Y fíjate, el 94,5% de los comercios pymes no podrá pagar los costos operativos. Esto es un... Perdón, Damián, el de 31,
Estamos hablando de supermercados, chinos, farmacias. Sí, sobre todo ¿Que no cerraron ferretería, nunca? ferretería y farmacia, que son, porque lo que fue alimentos a nosotros nos está dando en el mes de abril, que es el mismo periodo, 4,5% arriba. Pero en mayo ya cae, va al 2,5% arriba. Porque la Desacelera el gente crecimiento. se estoqueó, pero lo que yo voy, ¿por qué los esenciales bajan? Porque la gente Por no tiene dinero, estoqueo porque marzo-abril, estoqueó, Paulo. o porque el sistema hace Se que compró de entren muy más. pocos clientes, porque muchos dicen, che, abro el negocio, pero me entran 4 por día, porque con el tema de la distancia y todo lo que hay que hacer, no es que la gente va y te invade el negocio. Es que yo no logro establecer esa diferencia entre esencial y no esencial desde el punto de vista económico. Acá estamos atravesando por 3 situaciones importantes. Una restricción del ingreso fuerte de los argentinos, salario que se cae. Un universo muy importante que esa actividad económica que es profesional, monotributista, autónomo y el propio comerciante de clase media que hoy está generando una racionalización terrible del gasto hogareño. Claro. Por lo cual, eso que es esencial, ¿por dónde está recortando? Bueno, nosotros hemos medido que bebidas es una de las categorías que más recortó. Cayó en el mes de mayo 8% de bebidas. Perdón, Si el mundo... que había subido. No, sí, al bajó. principio. Al principio, No, me claro. parece que pasa esto. La foto de final de marzo, principio de abril de consumo, cambió en mayo. ¿Puedo hacer una pregunta? Espera, bancame que tenemos 2 Skype. En el mundo de si le preguntas a una persona y la respuesta es el mundo, hoy hablé con un ferretero largo y tendido porque fui a una ferretería de las más importantes de Buenos Aires. Cuando llegué no había nadie y durante mi compra, que estuve debatiendo, ¿viste? Con los ferreteros, los que no conocemos de los temas, tenemos que preguntar. Y pasaron muchos minutos. Claro, el cosito que va atrás del coso. Bueno, no entró nadie. Y es una de las ferreterías más grandes de Buenos Aires. Y le pregunté, me dijo, al principio me cansé de vender pintura. Me cansé. Ya no pinta ninguno. Pero no sabe lo que vendí, me dice. Pincel. Y ahora nada. Cocinaba, Pero bueno, pintaba. está Claudio Cerini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí, te perdí. Ahí estás. Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y está Luis Pietranera, él es fabricante de calzado, dueño de Calzado Pietras. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián, te agradezco que nos dejes este espacio a fabricantes y pymes argentinas. Lo que te como pido yo. que te acerques, se te escucha bien, pero acércate un poquito, Luis, ahí está. Ahí te escuchamos mejor, perfecto. Bueno, te agradezco el espacio que nos das. Yo soy miembro más de pymes de la Argentina y estamos atravesando momentos difíciles. Bien, Claudio, contá, bueno, la situación de ustedes es probablemente de las más habladas, Claudio, ¿no? El tema de las peluquerías. Hasta en algún momento. Mucha presión, sí. mucha presión de las mujeres, ¿no? Sí, de todo. Y los hombres también, ¿no? Todo, Claudio, vos lo sabés bien. Los hombres también ahora, en los últimos años, acudimos a la peluquería. ¿Cómo estás vos? Sí. Bueno, a nivel económico complicado, como estamos absolutamente todos, porque esta lluvia nos mojó a todos. A ver, yo tengo 3.500 metros, de peluquerías cerradas hoy, día de hoy. Estos 3.500 metros, valorizándolo a un costo de obra de $1.500, tengo un dineral puesto que no vale nada, que no tiene costo, que no tiene valor, porque no tengo la gente adentro. Y esa gente adentro es la que presta servicio y la que toma mi servicio. La realidad es que hoy las compañías no valen nada, incluyo la mía o hablo por la mía. La realidad es que estamos peleando contra algo que no tenemos la menor idea. En realidad nadie tiene la menor idea. Entonces hacer diagnóstico prematuro o definitivos es muy difícil. Creo que en el día a día se va analizando, se van tomando medidas que se toman en el mundo, algunos mal, pero la realidad es que sinceramente todos tocamos de oído, incluso creo que los que están decidiendo esto, de cómo viene la cosa, ¿no? Porque la verdad que es muy complejo, sufrimos muchísimo, 70 días sin facturar. Yo tengo 800 personas. Eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente está a tu cargo de sueldo? Y yo siento que mi familia hoy son 800 personas porque no puedo estar lejos de la gente que me ha hecho llegar al lugar donde estoy. La verdad, yo no sé si puedo satisfacer igual la demanda y todo, porque sin facturar claramente no, pero digo, sinceramente... Y Claudio, decime, ¿fuiste a un banco y te dieron un préstamo? ¿Estás en el ATP? Contame cómo te fue en todo ese periplo. Bueno, a ver, en marzo pagué con plata mía, abril me ayudaron con los ATP y la mitad mía.
lo mismo, espero que los ATP también aparentemente van a salir. La realidad es que no alcanza, sinceramente, porque las locaciones son muy caras, los ¿A vos impuestos son muy caros. los shopping a ustedes les están cobrando el alquiler? ¿Vos tenés No, un solo shopping no te cobra? Solo Expensa están cobrando con una muy buena esta aplicación del sentido común. Me parece que no estamos facturando, no están cobrando. Nosotros hacemos contratos largos, en mi caso por 10 años. Creo que a lo largo del contrato uno puede volver a devolver estas acciones que, repito, son de sentido común. Sentido común que van a tener que tener las compañías L'Oreal, Vela, todos, porque la verdad que esto nos ayuda, o nos apalancamos un poco entre todos, o nos vamos todos. A ver, Claudio, en tu discurso, hasta ahora, en estos minutos, vos no estás pidiendo abrir. Te digo, no estás diciendo me están atacando a mí, el drama lo tenemos nosotros, sino que te entiendo como que estás comprendiendo el todo. Bueno, esa es una pregunta. Es para terapia. Es pregunta de terapia la que te dice. Sí. No, pero me va muy bien en terapia. No, pero a ver, dos cosas. Yo mañana, vos me decís mañana, el viernes abro, viernes y sábado abro. Perdón, se cortó. ¿Decías el viernes abro? No abro. Me decís, listo, hablo con Larreta, con Santilli, con el presidente. Yo no abro el viernes. ¿Por qué? Yo no abro. Porque no me expongo a no tener todavía armado un protocolo de verdad. Muy bien. El protocolo es fundamental. Muy bien lo que estás diciendo, Claudio. Sos el primero que dice eso. Muy bien, ¿eh? No me llamas más, ¿no? No, al contrario. Sos el primero que dice esto. ¿Sabes cómo te vamos a llamar? No, al ¿sabés contrario, qué sos el pasa? primero que dice eso. Claro, igual, Claudio, habrás pergeniado un protocolo o una supuesta salida, más allá que vos te estás en shoppings y eso es más complicado. ¿Vos pensaste cuál sería la salida de tu sector como para decir, abro no el viernes, pero dentro de 15 días? No. A ver, yo creo que mis salones son de público conocimiento, la estética, la higiene y el orden. Eso no lo dejé de tener, al contrario, lo multipliqué porque en estos momentos los protocolos, barbijo, los acrílicos para las manicuras, en mí vas a encontrar el mejor protocolo, pero yo necesito que alguien me lo valide del gobierno, algún médico. Sí. Muy bien. Y te agrego otra cosa. Bueno, Claudio, presenta un protocolo al ministerio. Bueno, yo creo que hay que presentar por sector protocolo, Claro, claramente. claro. Hasta ahora son caros para los restaurantes abrir con los protocolos que se están evaluando, son muy caros, muchos no pueden. Pero otra cosa, además, se abre con declaración jurada de compromiso de la gente que visita los locales en el resto del mundo, digo. Vos firmás. Y de los empleados. Y de los empleados. Y de los empleados. Esperen que quiero escuchar a Luis. Luis, ¿cómo es la situación de ustedes que fabrican, que venden calzado? Bueno, la situación nuestra es bastante complicada y te voy a explicar por qué. Nosotros, la Cámara de Calzado, organiza una exposición en el mes de enero que es una exposición internacional, aparte de venir todos los comerciantes de la Argentina, ¿no? Nosotros nos preparamos, compramos la materia prima y cuando vamos a empezar a trabajar, empezamos después de las vacaciones del personal, estuvimos trabajando más o menos 20 días y tuvimos que cerrar la empresa. Nosotros prácticamente la temporada de invierno la tenemos perdida, porque nosotros normalmente ya en junio, mediados de junio, estamos preparando el muestrario de verano, cuando teníamos la exposición en más o menos el 6 de julio, que está suspendida desde ya. Y Luis, discúlpame, ¿no se puede vender online? ¿No se vende nada online? ¿Es poco? Y online, yo en la fábrica no vendo online, mi hija sí vende online, ella tiene un local en Santa Fe y mi hermano en San Justo tiene 2 locales, pero la venta online es un porcentaje chico, bueno, es una ayuda. Pero realmente para nosotros perdimos la temporada de invierno la perdimos totalmente. Luis, ¿cuántos empleados tenés a cargo? 40 empleados en la empresa, más vendedores y más los empleados del ¿Pudiste, comercio. la misma pregunta que le hice a Claudio, en el periplo de pedir un crédito bancario, de entrar en el ATP, ¿pudiste? Y el ATP sí, nosotros realmente la Cámara tiene muy buena llegada con la Secretaría de Comercio. Quizás necesitaríamos un poquito más explícita la ayuda en el sector, pero tenemos buena llegada, todo lo que se hizo sanitario yo lo veo bien, lo que pasa es que se extendió demasiado la cuarentena y a nosotros nos agarra
los que hacemos temporada, no sea los textiles y nosotros calzado, no es una mercadería que podemos usarla más adelante. Nosotros pasamos ahora a la temporada de verano, la cual no nos sirve para nada, y lo que hemos Lo que comprado, tenés que hecho para todavía- invierno. claro, que lo estamos debiendo. Para nosotros es re difícil esto. Les pregunto a Ya los te dos, digo. junio es un mes con aguinaldos. Por supuesto, me imagino que la preocupación 1 o 2 que tienen ustedes en el día es cómo pago los sueldos, me imagino. Deben estar los dos, aparte de la preocupación de que no abro, no puedo trabajar, pero me imagino el compromiso moral que tiene uno, ¿no? Cuando tiene sueldos a cargo. Junio es un mes con aguinaldos. ¿Cómo ven junio ustedes en ese sentido, Claudio? Es lo mismo. Es lo mismo. Como es lo mismo. 70 días sin facturar. Que me digas aguinaldo, que me digas un bono, que ya está, es lo mismo. O sea, no cambia nada. El año está perdido. Decía con mucho criterio que se perdió la temporada, tiene mercadería estacional. Bueno, nosotros no. Pero la realidad es que el año está perdido y tal vez... No, y Claudio, y en tu caso que debes tener 500 pedidos de clientas, ¿exagero? Bueno, yo saqué una venta anticipada, yo necesito generar dinero ahora. Sí. Genero dinero genuino, ¿no? Porque los bancos ayudan un poco, con garantía real, tenés que poner es complejo. La tasa debería ser 0, porque naturalizar una tasa del 24%, cuando vos tenés actividad, es una locura, es un disparate. Te la tomo un loco. Coincido. Claudio, sí. Claudio y Luis, les agradezco a los dos. Vamos a volver a llamarlos, a convocarlos. Queríamos que nos cuenten. Vamos a empezar a hablar todos los días en el programa con gente de diferentes actividades que nos vayan contando cómo les está yendo. A algunos les va mal, a otros les va muy mal, a otros regular, hay de todo. Gracias Luis, gracias Claudio, a los dos, un abrazo. Una preguntita chiquitita. Sí, se me termina el programa, pero dale Luis, dale. El sector nuestro viene complicado desde hace ya tiempo. Sí, por la importación. Por la historia de la importación. Exactamente. La importación nos dejó descolocados y desgraciadamente... La Argentina viene complicada. No el sector, los sectores no, toda la Argentina. El macrivirus, Luis, el macrivirus que vino antes del coronavirus. Les agradezco a los dos, no tengo más tiempo, se me termina el programa y se ríe Claudio. Gracias a los dos, quedó claro, Luis, a dónde ibas, que no es que arrancó ahora, hubo macrivirus. La importación mató el Y además, como decís vos, mirá cómo sabe el país del... Tienen un problema adicional. Sí. Oigan, que esta semana, a partir de la prolongación de la cuarentena, tanto indumentaria, locales de indumentario, calzado, fueron al inmobiliario y le dejaron la llave. ¿Qué quiere decir? Que cierran el local. Claro. O sea que ya Bueno, no voy a... viste que no queremos dar nombres propios porque cada uno los dará cuando considerará que lo deba hacer. Hay cadenas fuertes que están ya cerrando en Argentina. No. Solamente la cafetería de Don Pepe. Hay nombres pesados que están diciendo hasta que llegué. Sí. Vos date cuenta, los dos coinciden con lo sanitario, porque los argentinos no dicen, che, estoy en contra de lo No, y sanitario. Serini muy sólido en el tema. Sí, inclusive. con la prolongación. El tema es cómo encontrás la adecuación entre prolongar cuando se te quintuplicaron los casos con el deseo tuyo de abrir. Porque el problema del peluquero, más allá del protocolo que dice Claudio, que es cierto, ¿qué te dicen los médicos? Llama al diálogo. Ya no los consideran los médicos, que tenés acá a una persona parada 15 o 20 minutos al lado tuyo, que es el peluquero. Y llama al diálogo. ¿Ustedes se dieron cuenta de que en la ciudad de Buenos Aires hace 15 días se hicieron en las avenidas un lugar para peatonalizar? Sí, totalmente. ¿Y nadie lo usó? Y eso, qué buen punto. Lo que pasa es que eso es para cuando... Que no hubo aglomeración. Claro. Porque no hubo aglomeración. Claro. Quiere decir que la gente no fue a comprar, la gente fue a pasear. Y había que haber controlado que la gente no pasee, porque comprar no compró. Y los datos son... Uy, qué argumento para Vilouta a las 23:14. Me dice que por suerte salió. termina el programa. Oni anduvo. Qué argumento para aguantarlo a Vilouta mañana. Muy bueno, señor. Le puso la pelota delante del arco a Vilouta. Larga espuma por la boca. Igual, perdón, el presidente En dijo contra de que los médicos, los que de abrieron todo. habían vendido un 30%. Siempre mejor vender un 30%. Que vender cero. Sí, Blanca quería decir pero algo. No, Tiene dos que ser cosas. no Después, todo el mañana 30. lo vamos a seguir otra. Hay Sí. internas en el rubro peluquería y quienes no coinciden, así que después lo vamos No, bueno, por supuesto. Hay gente que habla quiere de abrir, poco, ¿no? Bueno. de muy individualista y poco. Bueno, cada uno. Perdón. Bueno, Vos- cada Hay uno. que salvarse todo, Hay no de a uno. peluquerías Pedir algo muy públicamente chiquitas. que regrese Dipache mañana si hablamos de este tema. Porque Sí, no. Porque Lo de Dipache Dipache, es un digo. fútbol argumento. No, Pero hay un tremendo. coronavirus, digo, no sé si sirven los números, comparar interanual, es medio raro, ¿no? Con un coronavirus, bueno, venimos otro coronavirus. Lo bueno es que en el resto del mundo está pasando.
Que se va a abrir. ¿Cómo llevas En algún momento se va a abrir. ¿Qué opinas del tema Serini? Porque dicen que hay debate ahora. ¿Nos metimos en la interna a los peluqueros? Sí, está muy Uy, enojado. nos Y otro faltaba. muy reconocido, está muy enojado. Sí, no, también sé que hay peluquerías muy, muy chiquitas y no sé si les da para poder hacer un Para protocolo aguantar, de decís. seguridad. O para aguantar. Entonces esas peluquerías, protocolo de seguridad o no abren más. O sea, no les da el costo. Eso es muy alto. Es como un poco lo del fútbol. Muy caro. Igual al fútbol todos los días tesis. Bueno, todo eso es un costo. ¿Vos crees que el fútbol tiene que volver? No, ¿Ya? no, es como, no, ya no, ya no. ¿No te parece esencial? No, no. Más peligroso, 22 ¿Cuál es el jugadores mejor que- jugador de Perdón, fútbol? los ¿Cuál es el mejor trabajadores jugador de fútbol de la Venga el historia? fútbol, loco. Y no contesta rápido Diego Maradona por segunda vez. No, los casos también, digamos que el primer caso fue mujer, futbolista mujer, ella es futbolista Sí, mujer. muy bien. El primer caso Vamos. de coronavirus en el fútbol fue ¿Saben una mujer. cómo me doy cuenta que el programa estuvo bueno? Cuando me duelen las piernas porque estuve de acá para allá. Señores, sí, claro, y ya es que perdés 1.5% cada año. Bueno, es así. Nos vamos, ya viene Animales Sueltos. Mañana estaremos en la radio a 6 de la mañana, no sabemos cómo, pero estamos todas las mañanas a las 6 y a las 21:15 aquí con Intratable. Chau, gracias.